¿Qué tal? Buenas noches. La esperanza de Triana volvió a salir desde la iglesia de San Jacinto 63 años después de hacerlo por última vez en la madrugada de 1962. En aquella jornada la cofradía salió desde el templo trianero, pero entró en la recuperada Capilla de los Marineros, que fue incautada durante más de 90 años a causa de la Revolución de la Gloriosa, en la que el gobierno republicano requisó cientos de iglesias y edificios religiosos. Pero volviendo al presente, la mañana del 25 de octubre fue jubilosa, apoteósica y multitudinaria, donde miles de cofrades volvieron a contemplar a la esperanza de Triana bajo su paso de palio y sobre su manto de los dragones, continuando con este calendario extraordinario. Desde el domingo hasta ayer martes, la Dolorosa de la calle Pureza ha estado expuesta en besamanos en el trascoro de la Catedral de Sevilla ante la enigmática mirada de la Virgen de los Reyes, que comparte espacio extraordinario con la Dolorosa a causa de las obras en la Capilla Real. Y hace unos instantes concluía en el altar mayor de la Catedral el primer día de Triduo en honor a la esperanza de Triana, que tendrá como colofón la última salida extraordinaria de la Virgen este mismo sábado con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción. El mismo motivo por el que reinará la Asunción en Cantillana desde las 9:30 de la mañana. Y señoras y señores, después de 4 especiales y 6 retransmisiones, aquí comienza el 5º programa especial dedicado a las misiones de la esperanza de Triana. Comenzamos. Aquí comienza el último programa del mes de octubre, cuya primera parte estará dedicada a las misiones de la esperanza de Triana, pero con otro enfoque que explicaremos en unos minutos, porque hay que recordar que este sábado a partir de las 3 de la tarde retransmitimos en directo la salida extraordinaria de la esperanza de Triana con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Saldrá a las 4 de la tarde desde la puerta de San Miguel y entrará a eso de la 1 de la mañana en la Capilla de los Marineros, presidida por el Cristo de las Tres Caídas, en este último mes de octubre extraordinario para la cofradía de la calle Pureza. Ya lo saben, este sábado hacemos la 6ª retransmisión extraordinaria de la esperanza de Triana a partir de las 3 de la tarde con Esteban Romera, José Carlos Cutiño, Nolasco Alcántara, José María Escudero o Francis Segura, que serán algunos de los compañeros que pondrán voz a esta 7ª y última salida extraordinaria de la esperanza de Triana, cerrando así estas misiones, este año jubilar y este motivo por el que cada 25 años ha salido la imagen desde que en 1950 el Papa Pío XII proclamara en la plaza de San Pedro el dogma de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma. Saludo ya a la primera de las tertulias de esta noche. Va a ser una mesa multidisciplinar donde a través de varias artes y ciencias explicaremos y analizaremos el impacto que han tenido estas misiones en la sociedad y sobre todo la evangelización
en las cofradías desde hoy hasta un futuro, porque hoy aquí nos vamos a parar, vamos a analizar, vamos a escuchar y sobre todo vamos a reflexionar sobre el sentido y la efectividad de la evangelización en las cofradías y más concretamente en las salidas extraordinarias. Decíamos que teníamos una mesa multidisciplinar y saludamos, por ejemplo, al periodista Fran López de Paz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Muchas gracias. Bienvenido al Cielo de 101. Bien hallado. Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Saludo, por ejemplo, a un sacerdote, Antonio Romero Padilla, nuestro sacerdote de cabecera. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo. Muy buenas, Currón. Encantado de estar aquí y pasar este ratito, además con tan buena compañía. Saludamos después de 1 año y medio al querido amigo, compañero y sociólogo Dani Marín. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a tu casa, al Cielo de 101. Ya me encantado, 1 año y medio, la verdad que no tenía memoria ni de tanto tiempo, la verdad. Fíjate. Supongo que han pasado muchas cosas, claro. Pues sí, pues aquí las vamos a contar y analizar. Y por último, saludo al querido historiador y amigo Jesús Romanov. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Curro. Bueno, esta semana hemos podido ver 2 tipos de besamanos totalmente diferentes. En primer lugar, ahí ven ustedes las colas para ver a la Virgen de la Esperanza de Triana. Para mí como sevillano, en primer lugar, y como católico, en segundo lugar, es una, o al revés, como católico en primer lugar y como sevillano en segundo lugar, es una alegría enorme ver estas colas, porque te están hablando de la devoción y de la fe de un pueblo. Pero después tenemos que hacer también un poco de hincapié en la elegancia del montaje. Un montaje que está siempre rodeado de una enorme exquisitez y además de ello de una riqueza de los elementos. En primer lugar, lo que hemos visto es en el fondo lo que está situado es el antiguo coro portátil de la Catedral de Sevilla, que la Virgen se recorta desde ahí y le da una riqueza enorme. Justo encima está el dosel que regala el Gran Capitán para la Catedral de Sevilla y a los lados se han dispuesto estupendamente bien los elementos nuevos como son las 2 credencias del magnífico frontal de altar, así como candelabros de mesa, fíjense que está también puesta la Inmaculada que va adelante en la calle central del Paso de Palio, bandejas, etcétera, etcétera. Y además el esorno floral, cada cosa está dispuesta en su momento. Es decir, a mí me llama la atención porque este besamano roza casi lo escurialense, es decir, de una solemnidad enorme con la cantidad justa de elementos, pero con muchísima grandeza. Yo siempre digo que un besamano, hay gente que lo confunde con poner muchos cacharros. No, no es necesario poner muchísimos cacharros. Está lo que tiene que estar. Llamo la atención también sobre la saya de la Virgen de la Esperanza, que a mí personalmente me ha surgido un tema de términos con respecto a ella. Puesto que es bordado sobre bordado. Y pensando, me he dado cuenta que quizás para el fondo que encontramos bordado en plata, la palabra más adecuada sea el recamado, tomando ese italianismo. O sea que podríamos hablar de una saya bordada en oro sobre recamado en plata. Por otro lado, hay que darle también la enhorabuena a un besamanos totalmente diferente y totalmente distinto que se ha realizado en la provincia de Sevilla, que es el de la Asunción de Cantillana. El besamanos de la Asunción de Cantillana es como si entraras en la capillita de San José, en el Sagrario de Santa Catalina o en la iglesia parroquial de Umbrete. Es decir, barroquismo y maximalismo, jugando además con cosas tan barrocas como puede ser 1, el juego que nos ofrece el espejo, en el cual vemos la espalda de la Virgen. 2, las diagonales que nos presentan los puntos de luz, así como las plumas que ustedes ven, esas columnas con sus plumas que nos recuerdan a los flabelos pontificios. 3, la exuberancia de todos los materiales como están dispuestos y asimismo también hay que hablar pues de la riqueza de la plata, de la riqueza del mármol, de las maderas doradas. Es decir, esto es recrear un espacio barroco en la actualidad. Es, como yo siempre digo a mis alumnos, un trozo del cielo en la tierra. Y por último, no se me puede pasar darle la enhorabuena a la Hermandad del Santo Cristo de la Sangre de Écija, que realizó una procesión preciosa con el Cristo de la Sangre
copia del Cristo de San Agustín de Sevilla, realizada en el siglo XVI. Ay, mira, y ahí estamos nosotros con la Asunción Gloriosa. Efectivamente, ese fue el día en el que Francis Segura pues ofreció ese pregón extraordinario en la Iglesia de la Asunción con motivo del 75 aniversario del Dogma. Darle las gracias a la Hermandad, como siempre, por lo bien que nos trató, a todos los compañeros del equipo. Tuvimos la suerte de subir al altar mayor de la Virgen y verla de cerca. Y este sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, tendremos en Cantillana la salida extraordinaria de la Asunción Gloriosa por el mismo motivo que la Esperanza de Triana, el 75 aniversario del Dogma de la Asunción. Los horarios son los siguientes: a las 9:30, como bien referenciaba, saldrá por la puerta la agrupación musical de la Encarnación de San Benito, que abre un cortejo integrado por más de representaciones de 50 hermandades, además del Sin Pecado de Gran Gala y, evidentemente, pues el cuerpo de angelitos de la subida y el cuerpo de acólito, una estampa que habitualmente no se vive el 15 de agosto, pero para las procesiones extraordinarias la hermandad tiene a bien dividir la procesión en dos partes, una oficial con un cortejo y una segunda popular. Bien, a las 10 de la mañana se levantará la Asunción Gloriosa y a las 10:30 saldrá por la puerta de la parroquia. A eso de las 12:30 llegará a la Plaza del Llano, donde se celebrará ese acto mariano con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción, y hasta ese enclave será la banda de música de las Cigarreras la que acompaña a la Virgen, que hará doblete porque luego irá a Triana y en ese instante la sustituirá la banda de la Soledad de Cantillana. Bien, la agrupación musical de San Benito, como decíamos, abre ese cortejo y la segunda parte de la procesión popular la abrirá la banda, y en este caso la agrupación musical Virgen de los Reyes, que concretamente en La Calzá estrenará la composición María de la Esperanza, el primer estreno de esta banda para esta nueva temporada, y será en Cantillana con la Asunción y en La Calzá. Luego en la calle Cristo de la Misericordia volverán a acompañar a la Virgen justamente antes de entrar a eso de las 8 de la tarde, que por cierto la Virgen visitará por primera vez el final de la calle Cantarranas y el principio de la calle Real, además de la Alameda. Por cierto, Jesús Romanov, tenemos que enseñar este cartel de los amigos de Daroal. Sí, que anuncia esta salida extraordinaria. bueno, ya sabéis que los amigos de Daroal, la verdad es que tienen un sello inconfundible y ellos siempre juegan con lo mismo, con mensajes muy directos y conceptuales. Es decir, aquí han jugado con la cara de la Asunción de Cantillana. Hay una frase muy bonita que dice en el himno: es nuestra alegría el besar tu frente pura. Es decir, además hablan de ella como pura y bella más que el sol. Todos los carteles que realiza Daroal siempre son en este tipo de línea. Además, como ya les he dicho, mensajes muy directos, muy claros y conceptos muy definitorios de lo que es una corporación. Y en este caso, el propio rostro de la Asunción Gloriosa con su magnífica toca, que creo que es de las Hermanas Ramas. Fantástico, pues aquí tenemos este cartel anunciador de la procesión que se vivirá este 1 de noviembre en Cantillana como en Triana con la Esperanza. Vamos a dejar este cartel de Francisco Rovira y de los amigos de Daroal presidiendo este plató. Será una suerte y una gloria contar con la presencia de la Virgen en este programa en víspera del Dogma de la Asunción. Yo también llevo mi pin corporativo y ahora sí comienza este debate sobre la efectividad de la evangelización. Un sociólogo, un sacerdote, un periodista y un historiador para pararnos a analizar el rumbo y el futuro de las cofradías, concretamente en el ámbito de la evangelización. El punto de partida serán las misiones de la Esperanza de Triana, cuya Dolorosa ha visitado a los enfermos en el Hospital Virgen del Rocío, a los marginados, a los pobres, incluso a los agnósticos en las 3.000 viviendas, y también ha visitado a los niños y a los más mayores en las parroquias en las que estuvo durante 2 semanas. ¿Qué balance, qué análisis podemos hacer de la evangelización de la Esperanza de Triana en las 3.000 viviendas? Fran López de Paz. Pues a mí me parece que ha sido un mensaje o una evangelización de ida y vuelta. Más importante la de vuelta que la de ida, ¿no? Porque yo me he leído hace poco el libro de Javier Cercás, El loco de Dios en el fin del mundo, en el que este autor, que es ateo, pues habla del viaje del Papa a Mongolia, ¿no? Y hablando con colaboradores del Papa, dice: mira, tú vas a Oriente y tú no tienes que preguntar si crees o no, preguntas en qué crees. Eso no pasa en Europa.
En Europa tienes que preguntar si crees o no. ¿Por qué no pasa eso en el Extremo Oriente? Porque por allí, y tú tienes que saber más de eso que yo, la Ilustración no hizo el daño ese tremendo de demonizar la fe, ¿no? En las 3.000 viviendas es como un Extremo Oriente. Allí no tienes que preguntar si crees o no, sino en qué crees, ¿no? Allí, por lo menos yo, las veces que he ido para trabajar allí, para hacer reportajes, me he encontrado una espiritualidad tremenda en todo el mundo, no solo católico, sino también personas que pertenecen a las confesiones evangelistas. Yo diría que incluso inmigrantes musulmanes, que al hablar con ellos ves que tienen ese pozo de religiosidad dentro. Eso yo creo que ha sido un aprendizaje para la gente que haya ido a las 3.000 viviendas. ¿Qué ha hecho la hermandad allí? Pues llevar a lo más importante, la Virgen, llevar también un mensaje, que es el mensaje de la modernidad, ¿no? De esto de la religiosidad popular, ¿no? Y sobre todo, saldar una deuda histórica. La cantidad de gente de Triana que tuvo que salir en un momento en los años 60, 70, porque además de evangelización esto ha tenido mucho de social, ¿no? Y ahora la Virgen ha ido a visitar la casa de tantos trianeros que se tuvieron que ir por problemas económicos, por problemas sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son las estampas de la misión, pero sobre todo creo que es importante que la gente de la Esperanza de Triana ha recibido hasta más de lo que ha ido a entregar, y ha ido a entregar lo más importante, ¿no? Que es la Virgen. Yo pienso que estos días de misiones han sido un regalo para Sevilla, un regalo para los propios cofrades de la Esperanza de Triana, pero también es un regalo para el barrio. Fijaos que no han ido solamente a evangelizar, porque como bien has dicho, Fran, allí hay gente creyendo. Y además hay unas parroquias muy vivas, están los salesianos, otra parroquia de diocesanos, y está la Hermandad de Bendición y Esperanza, que hicimos un programa con ellos maravilloso y nos tocaron el corazón. Allí hay mucha gente creyente. Nosotros a veces pensamos que solo se cree en el centro, y se cree en las periferias, ese término que acuñó el Papa Francisco y que usaba tanto, ¿no? Y se cree mucho, que además en esas periferias están muchos de los verdaderos habitantes antiguos del centro, de Triana y también de otros sitios de Sevilla. La Esperanza ha tenido que compartir la fe, que es el regalo más grande que tenemos. Ha ido a abrir caminos y senderos. A mí me encantaba, como decía un hermano de Bendición Esperanza, la Virgen ha entrado por calles que nos parecía imposible. En términos teológicos se habla mucho de evangelización y preevangelización. Y cómo las cofradías no se pueden olvidar que estamos para abrir terreno, no para que la calle sea nuestra, sino para que sea del Señor y de la Virgen con su propuesta y su mensaje y su maravilla que es el amor, ¿no? Y la Virgen ha ido abriendo senderos, como las bodas de Caná, la Virgen se ha metido por calles que a lo mejor nos parecía impensable, por calles donde hay creyentes de otras religiones, por calles donde hay problemas, hay violencia o hay dificultades o hay pobreza, por calles donde hay creyentes que no comparten nuestro fuego católico, pero también por calles donde a veces pues no creemos conveniente pasar, y la Virgen se ha atrevido a ir por calles, ha abierto camino, ha roturado senderos, y eso es muy bonito. Después yo pienso que también la Esperanza Triana, como antes la había hecho Señor de Gran Poder, como antes en tiempos del Cardenal Monreal en las misiones, ha puesto el foco que no se puede celebrar un aniversario a lo grande como este, con toda la Iglesia en un año jubilar, sin un compromiso social, de denuncia, de ayuda a los más pobres. Los católicos es siempre todo unido. Aquí no dividimos, eso es muy protestante, ¿no? Aquí siempre va todo unido, el culto, la caridad, la evangelización, los pobres. Aquí no nos echamos en cara y tú más, sino porque aquí lo metemos todo, ¿no? Y la Esperanza Triana ha ido muy bien, eso que has dicho, Fran, en el camino de vuelta, como decimos en el Rocío, ese es siempre el camino más importante, ¿no? O como en las estaciones de penitencia de las cofradías, es muy importante que el nazareno se pregunte qué me he traído de vuelta, cuando llego a mi casa por el camino más corto, y qué me he traído de este ratito con el Señor y con la Virgen. Yo pienso que esta misión nos ha espoleado el corazón, no me gusta esa pregunta que se están haciendo algunos cofrades, diciendo, ¿y ahora quién va a ser la siguiente? Oye, pues ojalá sea muy pronto, pero quien sea. Y ojalá visitemos a algún barrio que no lo visita nadie, y a lo mejor hay que hacer, y si con esto ponen un autobús
si con esto hemos hecho que el político vaya, si con esto le hemos puesto las vergüenzas al aire a quien haya que ponérsela, pues bendito sea Dios. Y si con esto le hemos hecho una mano a la parroquia, en la colecta, en la catequesis, en el barrio, y si con esto hemos evangelizado, hemos evangelizado, pues que para eso estamos. Entonces, no pensemos quién va a ser la siguiente, sino de que ya estamos tardando. Dani. Mira, yo quería retomar, voy a intentar retomar cosas de Fran y de don Antonio. Vamos a ver, hay una cosa que ayer estuve con José Casanova, que es sociólogo de Sociología de la Religión en Georgetown, y él contaba la historia del jesuita Matteo Ricci en China. Él fue el gran evangelizador de la China, ¿no? Y estaba contando ayer Casanova esto a cuenta de la globalización en el mundo, que cómo los jesuitas contribuyeron a la globalización, ¿no? Y contaba cómo los jesuitas les enseñaban que para evangelizar en sitios que no conocían no había que convertir el Japón en Portugal, China en España o China en Italia, sino que ellos tenían que hacerse chinos y japoneses para que el evangelio se hiciera chino y japonés, ¿no? Inculturarse. Inculturarse. Lo que hizo España en América. Esto es la inculturación de la fe, ¿no? Entonces, don Antonio, que es muy hábil, y por eso es sacerdote, porque es muy hábil, para contar bien las cosas, él ha dicho algo pero sin decirlo. Sería muy soberbio pensar que las hermandades van a distintos barrios, por ejemplo a Los Pajaritos o la Esperanza Triana al Polígono Sur, para enseñarle a aquellos pobres salvajes, se me entiende bien, ¿no?, entre comillas, lo que es la fe. Bueno, es que en Los Pajaritos ya había fe y en el Polígono Sur ya había fe, ¿no? Entonces, yo quería como remarcar esto porque me parece muy importante. Las hermandades, cuando hacen misiones, no van a romanizar los lugares a los que van, sino a recuperar este concepto de la preevangelización, ¿no? Esto por ahí. A mí esto me genera preguntas, ¿no? Y a lo mejor mi lado es el de hacerme preguntas. Yo creo que cuando se publicó Evangelio Gaudium, en 2013, ahí había una cosa que se tomó porque venía muy bien, que era la capacidad evangelizadora, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Y hubo quien dijo, esto para mí, ¿no? Y esto ya es mío. Yo creo que las hermandades tienen poca capacidad evangelizadora, porque no son carismáticas. Las hermandades no tienen entre sus funciones el primer anuncio, ¿eh? Ojo con esto. Pero sí tienen mucha capacidad preevangelizadora. ¿Y eso qué es? La fuerza social de las hermandades. Las hermandades tienen una capacidad de socializar la fe, que es tan importante. O sea, si tú no socializas la fe, evangelizar es más complicado. Claro, esto puede parecer como un galimatías y en realidad no lo es. Si la gente, si privatizamos la fe, la recluimos dentro de las casas, la gente no la ve en la calle a todos los niveles, desde el azulejo que colgamos en el balcón, la banderita, las pulseras o nuestra forma de vivir. Claro, parece que la fe no existe. Yo esto lo he visto en Cataluña. En Cataluña los propios catalanes se han creído que la gente en Cataluña es atea, o que no cree, o que es agnóstica. En Cataluña hay una religiosidad brutal, en términos generales, pero es que además hay una fe católica increíble, pero claro, los católicos, como se ven tan encerrados en sus casas, en sus propias reuniones, en las parroquias, claro, piensan que son muy pocos y que son casi nadie, ¿no? Entonces yo creo que en Sevilla, en Andalucía tenemos un tesoro, y es que estamos mucho en la calle, y yo creo que esto no es negativo, es positivo. No tanto a lo mejor, yo creo que las hermandades no van a provocar grandes masas de conversiones, pero Hay más de una, ¿eh? Hay más de una. Y de dos. Y bueno, pero yo creo que se me entiende, es decir, Sí. que las hermandades no tienen esa función que la tienen otros movimientos, ¿no? Esto de la calle es precioso. Viendo la Esperanza Triana estos días, el otro día nos contaba un hermano de Bendición Esperanza. De pronto veíamos a personas en la iglesia que yo nunca me hubiera imaginado o que no la había visto nunca. Fijaos que eso es evangelizar, eso es jalar del hilo, ¿no? La religiosidad popular es una maravilla porque hace que la cuerda sea muy larga. Quizá a veces no es tan fuerte y tan vigorosa como de un movimiento eclesial, de otros momentos de iglesia y de circunstancias y de grupos en la iglesia que tienen otra función, pero es complementario, hace que las puertas se abran, que las calles sean donde se puede decir una propuesta, ¿no? Y eso lo ha hecho la Esperanza Triana. Ha abierto un campo precioso para que ahora el cura, a mucha gente que ha visto allí, y los cofrades de la hermandad y los católicos, esas caras, esos corazones ya están abiertos, esas puertas están abiertas, esos balcones ya están preparados. Mira, durante los años del posconcilio,
se hicieron muchas parroquias en el extrarradio. Si os dais cuenta, las parroquias del extrarradio tienen todas unas puertas muy pequeñas, como estamos viendo ahí. Esas puertas pequeñas tienen una función, que no salgan pasos. De hecho, ya saben ustedes que muchos curas posconciliares, esos famosos curas tiratapia de aquellos años, que todavía queda algún carca de los años de mayo del 68 por ahí, siempre acusaban a los cofrades de malos católicos, herejes, vándalos, suevos, alanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que por un lado, la propia fuerza de la ciudad ha hecho que en algunos barrios se creen cofradías, ¿no? El caso del Cerro, otros barrios empezaron con hermandades de gloria, como allí en mi barrio la Hermandad de la Candelaria o la Hermandad de Juan 23. Y entonces, otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es la siguiente. Se demonizó mucho en ese momento, se demonizó muchísimo en ese momento la piedad popular, bueno, y también la piedad culta. De hecho, hay una carta muy interesante, este verano he estado leyendo qué es ser cristiano de Benedicto XVI, y como era su testamento, pues el Santo Padre se permitió decir muchas cosas. Y entonces, Benedicto XVI dice que durante los años del posconcilio se llegó a decir que, bueno, que ya Mozart, ¿para qué iba a sonar en una iglesia? Que ya para un concierto o cualquier cosa de esa. O sea, que se pretendió volver a una iglesia ideal que yo creo que no existió nunca. Como lo que es de verdad pervive y lo que es falso se va, las hermandades han pervivido. Pero ahora quiero hacer otra apreciación. Mientras que desde la propia iglesia se trataba de no hacer ningún tipo de religiosidad en los barrios nuevos, resulta que, y lo he contado yo aquí en otra ocasión, pero lo voy a volver a contar, ¿vale? Y lo cuento yo desde mi experiencia, ¿vale? Desde la mía. Resulta que los evangelistas sí hicieron misiones. Y resulta que en la Ronda del Tamarguillo, yo lo sé porque yo mismo lo veía, allí estaban los evangelistas montando unos conciertos enormes, repartiendo sus Biblias, y resulta que hubo conversiones. Y resulta que en barrios como las 3.000 viviendas nos tomaron la delantera. Y ahora tienen que ir las hermandades, tiene que ir el Gran Poder a los Pajaritos, tiene que ir la Esperanza de Triana a las 3.000 viviendas, a hacer lo que hacían los jesuitas, es decir, una labor de recatolización, que no está mal, por cierto, porque nuestro deber, precisamente como cristianos, es el de evangelizar y enseñar la verdad de la fe. No puedo estar más en desacuerdo contigo. Bueno, de lo cual me alegro. Tuyo. De lo cual me alegro. Eso es asunto tuyo. ¿Sabes quién creó la parroquia de las 3.000 viviendas? Jesús Obrero, un cura del posconcilio, que yo echo muchísimo de menos, don Gabriel Ramos Chávez. Fue un salesiano que lo mandaron allí al campo y él fue el que levantó todo aquello y él fue el que puso allí la semilla de lo que después vino. Otro cura del posconcilio, el padre Francia, fue el que ha dado una lección en la parroquia de Jesús Obrero, no fue en un culto de la Esperanza de Triana, pero aprovechando que estaba allí la Esperanza de Triana, cuando dijo, si sois gays, lesbianas, separados, etcétera, etcétera. Esa ha sido la homilía que más ha conmovido, no tiene nada que ver con los cultos de la misión, pero ha sido allí. Entonces, los evangelistas no es que hayan evangelizado, es que la gente se va más al culto evangélico porque es un culto, ¿cómo te diría yo?, más digerible. Pero sí evangelizan. La misa, escúchame, la misa, con perdón, no soy un hereje, la misa aburre. Escúchame, no, vamos a ver, escúchame, espérate, déjame que hable, ¿no? Sí, discúlpame. El proceso sinodal que creó el Papa Francisco, y que no ha servido absolutamente para nada, llevó a alguien tan poco sospechoso de ser hereje, como es Francisco Berjano, a ser portavoz de las discusiones que habían tenido lugar aquí, ¿no? Sí. Y cuando se hizo la Asamblea en España, la Asamblea Nacional, lo que se dijo es que hacía falta una reforma de la misa. Había mucha gente. ¿Para qué? Pues para que no te aburras, Jesús. Pero vamos a ver, la misa no está para aburrir o divertir, es que eso es un error de base. No, es un error de base, no. Sí.
Sí, la sí, misa sí. no está ni para aburrir ni para divertir. Sí. La misa es un culto que está para darle gloria a Dios. Y en la misa uno tiene que saber a lo que va. Y uno va a vivirla. Entonces, cuando tú vas a vivirla... ¿Por qué va cada vez menos perfecto. gente a misa y más gente a los cultos evangélicos? Bueno, y porque el cardenal Sara lo dijo muy claro y Benedicto XVI también, no tengamos miedo a ser pocos. Yo no voy a Uy, el divertirme. cardenal Sara. A mí me encanta. El cardenal a mí me Sara. encanta el cardenal Sara y Benedicto también. Vamos a ver. Estamos poniendo a don Antonio en un aprieto. No. Yo lo que te digo es lo siguiente. Yo no voy a misa a divertirme. Yo voy a hacer una creo que recapitulación de la semana. Nadie ha Fran, dicho... Antonio y Dani, un A ver, segundito. Fran, Antonio y Dani, venga. Claro. Nadie ha dicho que la gente vaya a misa a divertirse. ¿eh? Pero tú dices Va- que la gente se aburre. Claro que se aburre. Pero porque es que entonces la se gente aburre. no sabe Mira, lo que vamos va. a ver. Yo estuve hace tiempo en el Palmar de Troya viendo cómo eran las misas hechas. Y a mí los curas preconciliares me parecían hechiceros de la tribu. Pero es que esos ¿Eh? no son curas preconciliares. No, pero es que... tú estás hablando... No, pero reverendo, he visto misas de estas... No es el modelo. Nuestras vi- parroquias no eran como el Palmar. no, para nada. He El Palmar de visto... Troya es una no, secta Es que estás vamos a ver. caracterizando. estrambótica Vamos a ir por y- partes. He visto misas No tiene nada preconciliares que se han hecho en Sevilla. Pero no tiene nada que ver con el Palmar de Troya. Bueno, no tiene nada, es nada. la misma estructura, la misa No, no tridentina. tiene nada Si que eso ver. ya ha cogido unos derroteros que no tienen nada que No tiene ver. nada. ¿El qué? Lo Yo- del mira, Palmar de Troya, por favor, escucha. no compara una cosa con otra. Venga. Escúchame, fui para ver lo que era una misa anterior, la misa de cara al altar ¿A dónde? o de ¿Al Palmar de espalda. Troya? Sí, porque fui allí una vez y estuve viendo Bueno, cómo era no, esa misa. No son misas porque Pa' los pesar. sacerdotes del Palmar de Troya no se consideran por la Santa Escúchame, Sede. ese es el modelo. El modelo es el modelo tridentino. El mismo No, modelo. no, sí, no, el mismo- modelo tridentino. Si tú sí. quieres verlo, Es ve a un dónde está una disparate boche. completamente. Bueno, Es un disparate también la he visto y completamente me otra parece cosa. que es el hechicero Lo de la que yo tribu. sí creo que no podemos centrar el tema en una discusión, que además el Papa León ha sido elegido por esto. Si como católicos estamos todo el día peleándonos y echándonos cosas en cara, la Iglesia no funciona. ¿Por qué ha sido elegido el Papa León? Precisamente por esto. Porque aquí no podemos estar ni para un lado ni para otro, ni enfrentándonos, porque entonces al final, ¿qué es lo que se queda pendiente? Que evangelicemos. Y se queda pendiente la gente detrás. Si estamos todo el día tirándonos los trastos entre conservadores y progresistas, el demonio se pone tan contento. Y además, ¿qué pasa? Mira, el mundo evangélico es un mundo curioso. Es muy curioso además, porque Y las es mucho predicaciones- más conservador que nosotros. es un mundo muy conservador, porque además en muchas partes está financiado por Estados Unidos. No nos olvidemos que Donald Trump es evangélico, no es católico. Y el mundo evangélico es un mundo muy conservador. La mayoría de vídeos que vais a ver anti-Halloween en esta semana son Son de evangélicos. evangélicos. Y además de iglesias gitanas. Es decir, la mayoría además de vídeos que vemos en internet con un mensaje moral muy fuerte son de la mayoría de los que tienen acogida en el sector sur de la ciudad. Y además tiene mucha... Yo tiene- no estoy de acuerdo. Bueno, sí, pero esto Vamos, es así. no, Es así, es así. no, es así. no, si no, es La que- mayoría- es que así. creo que esto no es así. Es que Es que creo que es esto no es así. La mayoría- Porque conozco a comunidades la- evangélicas la mayoría y no de responden a evangélicos eso. de cultos evangélicos son de una predicación moral muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso sería otro programa. Yo porque pienso que es muy importante la labor que se ha hecho. Una hermandad no se puede olvidar que nosotros tenemos, la hermandad tiene varios pilares, que es culto y caridad, que el trato con Dios y llevar a Dios a los demás y compartir por qué salimos en procesión, que es para llevar al Señor y a la Virgen a los demás, y no nos podemos olvidar. Dani, tú te acordarás de muchas veces, mis 2 primeros años en la parroquia de la Concepción, cuando íbamos con el Cristo de la Sed y la Virgen de Consolación, íbamos en la vuelta y me decía el diputado mayor de gobierno, te pido por favor que me hagan estas paraditas más a la vuelta que a la ida, ¿no? Y me decía, no nos podemos olvidar quién está en un balcón, quién está en una reja, qué mayor, qué enfermo, qué hecho polvo. Lo bueno de las cofradías es que no dejan a nadie atrás. Nosotros podemos decir de la Iglesia lo que queramos y además a veces la Iglesia no lo permite, porque como es la verdadera, decía un profesor nuestro, pues por eso permite todas estas cosas, ¿no? Esto es solamente una madre que de verdad permite que los hijos sean a veces se despisten. Y además lo bueno es que además cada año en el mundo hay más católicos, no pensemos que hay menos. Han salido las estadísticas
y hay 16 millones de católicos más en el mundo. No pensemos que esto está en retroceso, porque esto no está en retroceso. No seamos tampoco eurocéntricos. En Inglaterra el mundo no es Europa y la Iglesia no es Europa. Pero tienes que tener en cuenta el mundo en el que vives. Bueno, el mundo que vivimos sí, claro. El mundo que vivimos sí, pero un día me decía a mí un político, Antonio, soy menos, ¿no? Y digo, ¿y en la juventud de tu partido no soy menos? ¿Qué institución mueve hoy en día? ¿Cómo está la juventud? Es decir, por ejemplo, hoy en día hay menos religiosos y menos vocaciones. Pero ¿hay más voluntarios en los comedores sociales o hay menos? Pero hay algo de verdad, Venga, Dani, hay algo de verdad que os une. Mira, hay un fenómeno resacralizador en el mundo. Hay una ola resacralizadora ahora mismo en el mundo donde hay un auge religioso. El aumento de los bautismos católicos en Francia está siendo sorprendente. Francia es la hija avanzada de la secularización, ¿no? Pero hay algo que os une, y es que a pesar de esta resacralización hay otro fenómeno al mismo tiempo, que es la desinstitucionalización. La gente cree más, pero fuera de las instituciones. Y con algo que ha dicho antes Fran, dice que las hermandades, la misión lleva el mensaje de la modernidad. Las hermandades son muy útiles para la Iglesia. ¿Son iglesias? Sí, son iglesias, por supuesto, pero son muy útiles para la Iglesia en este contexto. En un contexto, como dice la socióloga Grace Davis, donde la gente quiere creer sin pertenecer. Yo quiero creer, pero no me quiero vincular a la institución. Las hermandades están funcionando como atrios de los gentiles. Son muy permeables. Yo te dejo que tú entres y no me voy a meter en cómo piensas, en cómo crees, cuáles son tus opiniones políticas o tus opiniones morales. Yo estoy esperando que se me evalúe un artículo, que de verdad estoy deseando que pueda publicarlo. Voy a adelantar aquí algo, donde uno de los datos son de 2020, donde el 90% de los encuestados aprobaba el matrimonio homosexual. Eran cofrades los encuestados. Claro, es que dentro de las hermandades tenemos una diversidad moral, política, ideológica muy fuerte. Si no existieran las hermandades, estas personas no se acercarían a la Iglesia. Eso de han entrado por primera vez y el sacerdote tiene la oportunidad de pescarlo, a mí eso me parece importante. Entonces las hermandades creo que tienen una virtud, y es que redefinen lo religioso constantemente, lo reinventan constantemente. Y reinventar lo religioso constantemente para una institución como la Iglesia, que es monolítica, que incluso se sostiene sobre piedra, se me entiende esto, ¿no? Es decir, en la tradición y el magisterio fundamental de la Iglesia, que haya organizaciones capaces de reinventar las formas de la religión, ¿no? Las formas modernas de la religión. A mí esto me parece una virtud porque puede competir muy bien en términos de mercado con los evangélicos. Es un verdadero milagro. Sí. Puede competir muy bien. Como la que está cayendo. Mientras que Hakuna se ve como algo muy lejano y algo incluso casi protestante, que lo ven algunas personas. Totalmente. Las hermandades, y elitista. Las hermandades no se ven como algo lejano, ni siquiera como algo ajeno. El fenómeno cofradiero en España aumenta a paso agigantado. Y cuando digo aumenta a paso agigantado, me estoy refiriendo en que creo que la semana que viene o la otra hay una extraordinaria en Barcelona capital. Una magna en Barcelona. Una magna. Romanón y Fran. El otro día pusiste tú una cosa que yo llevo viéndola mucho tiempo en mis alumnos. Tengo un alumno tuyo, por cierto, en mi clase. Lo sé, Víctor. ¿Dónde está? Hola, Víctor. Aquí estamos todos dos profesores. ¿Qué te iba a decir? Pusiste una cosa que yo llevo tiempo observándola, que es que la gente cada vez más joven y gente con unos looks que tú no te lo puedes esperar, se está haciendo cada vez más creyente. Es más, hay una cosa que, porque ellos tienen a muchos cantantes, y en eso se lo debemos a la reina Isabel, ¿no? Desde Hispanoamérica están volviendo ahora la reevangelización de Europa. Entonces, hay muchos cantantes... ¿La católica? Por supuesto. Por supuesto que sí, no confundamos. Bueno, que Isabel II también fue una magnífica donante y mecena, pero eso sería otra historia. A lo que voy. Mis alumnos... y otros muchos alumnos, una cosa que ponen mucho en sus redes sociales ponen su nombre, su apellido, 4 cosas, y hay una cosa que yo veo que se está generalizando entre los chavales, es poner una cita bíblica. Proverbios no sé qué, no sé cuánto. Sí. Además, el libro de los proverbios, gracias a Dios, está en auge. Y ya por fin dejamos la filosofía china y ese tipo de cosas. Y el neoestoicismo, que también tiene un auge brutal. Y tú te das cuenta que eso lo están tomando de gente
que son cantantes de Trump, Claro. que son cantantes de Trump, no, Trump, trap. perdón, que son cantantes de reggaetón, de esto, de lo No, otro. hemos visto las declaraciones de Rosalía. Las estos declaraciones días. de Rosalía, o sea que Claro. ¿qué es lo que pasa? Que resulta que la gente joven, y además que esa gente joven... De Mónica Naranjo. Que son sus, Exactamente. que son Las sus ganas, ¿no? referentes. Yo era ateo, pero ahora creo, ¿no? Mónica Naranjo el otro día decía que donde más a gusto se siente es en una iglesia. Exactamente. En una iglesia. Pero que esos chavales son los mismos que después se ponen un costal, Claro. cogen un cirio... Pero es que esa es la maravilla de una cofradía. Exactamente. Que cabe todo el mundo. Exactamente. Que junta a todo el mundo. Y que es para todo el mundo. Exacto. Y ante el vacío que el ateísmo ha puesto, y sobre todo otra cosa, ahora quizás lo revolucionario o lo políticamente incorrecto es ser católico o ser creyente. Y eso, el hombre necesita siempre, yo siempre digo, tú necesitas siempre un sostén espiritual. El ateísmo no te lo da. Pero la Bien. religión... Hay un ateísmo militante. Fran y Dani. Fran. Mira, esto de las misiones, el arzobispo de Sevilla es una persona muy inteligente. Cuando vino a Sevilla, después de un lugar donde era un desierto, tú has hablado de la Una diócesis... Claro, tenía muchas dificultades. de Manresa, ¿no? Tarrasa. Tarrasa. Bisbe Saiz era. El bisbe Saiz, Bueno, exactamente. un desierto, qué? pero con una precisión. Con el seminario porcentualmente más poblado de Cataluña. Claro. Sí. Es que- Padre, un desierto. Bueno, pero... desierto. pero Y- y lo ha- bueno, un y lo ha- desierto, pero que él tenía... pero precisamente Él acentúa tenía el el dato. oasis. Él tenía el oasis dentro del desierto. Cataluña es un desierto y, bueno, todo lo Pero hemos los visto matices son en una procesión de Al-Sarmats, de ¿Eso qué es? los armados de allí. Sí. Entonces, él iba solo Si no me hablan español no me entero. detrás. Esta es una lengua española, el catalán, ¿no? Sí, pero iba te estoy detrás, diciendo en español, castellano, chiquillo. iba detrás él solo, ¿no? Entonces, el arzobispo cuando viene aquí es cuando se estaba desarrollando la misión del Gran Poder y vio lo que era aquello. La movilización que supuso, él llegó aquí... No es comparable, claro. ¿Eh? Que no es comparable con lo que él vivía a lo que vivió. No es entonces, él ha visto, y ya te digo, es una persona muy inteligente, él ha visto que esto es un formato para movilizar no solo a las hermandades, ¿no? Sino también para que las hermandades tengan una presencia actualizada. Ahí estábamos viendo la foto que han estado apareciendo por la pantalla y esa es la presencia actualizada de las hermandades, ¿eh? Se han hecho fotos extraordinarias, ¿no? Los balcones llenos de óxido de las 3.000 viviendas con gente que salía a ver a la Virgen, las banderolas. Yo me llevo un testimonio de, ¿cómo se llama? Antonia, de una mujer gitana con cáncer. Ella decía cáncer de Silas, ¿eh? La vi cuando estaba con el matrimonio con la pareja que tuviste aquí la semana pasada. Ramón y ¿no? Raquel. Con Ramón, Raquel y con la niña Marina. Y a mí me dio, cuando estuve entrevistándola, un testimonio apabullante esa mujer, ¿no? Mala, gitana, vendedora ambulante. Entonces, por eso digo yo, ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te contó? pues me contó su vida, ¿eh? Y dices tú, y yo me quejo, ¿no? Entonces, la fe que irradiaba esa mujer, la de besos que le estaba dando a la Esperanza de Triana, porque tenía un abuelo, un tío trianero, ¿no? Y ella se acordaba de cuando la llevaban al puente, tal y cual, ¿no? Es que las hermandades tienen una cosa que no tienen otros movimientos, que la capacidad de, y tú que eres sociólogo, de identificarte con el territorio, con la familia, claro. De arraigo. de arraigo. Entonces, pues eso siempre aflora, ¿no? Cuando pasan cosas de estas. Y cuando yo leí el otro día a alguien decir, es que ha salido 7 veces, es que no conoce a la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana es eso, es el exceso en las esquinas, el exceso a la hora de andar, ¿no? Y tiene una personalidad que es lo que ha querido trasladar a estos barrios. Todo ¿no? eso tiene que ir acompañado, como va, de exceso de oraciones, exceso de esos agarrones de la imagen. Las cofradías son, fijaos, muy poco puritanas y muy poco, digamos, entre comillas, muy poco protestantes, porque todo es tocable, todo es medible. Entonces, por eso es tan humano, es tan católico, que es tan cristiano, tan carnal, que eso es imbatible, porque es el lenguaje de los sentimientos. Pero de la fe. Padre Es el Padilla, espíritu con que todo el se mete respeto, todo. yo estuve en un culto de los evangelistas para ver qué llevaba, porque, vamos, el periodista tiene que intentar conocer... Es fascinante. ¿eh? Yo he estado. Y entonces he visto cómo las personas que entraban
Y no era un culto de esto en el que la gente empezaba a chillar, un culto absolutamente normal con un predicador que tampoco estaba muy dotado de oratoria, ¿no? Pero que hablaba de cosas que a la gente le interesaba tanto, que la gente de allí salía de una manera distinta a la que yo veo que sale la gente de una iglesia. Hay de todo, hay de todo. No, pero generalizar es un problema. En Sevilla hay montones de iglesias que están llenas y montones de grupos que están llenos. Cuando yo era joven íbamos a Los Remedios a la misa de 20 minutos para cumplir, o sea, era como un bonobús. Los Remedios siguen las misas estando llenos, pero que también muchas parroquias llenas. La Madalena está llena, incluso hace más que hace algunos años, ¿no? Y San Vicente, la misa de los domingos por la tarde está llena de jóvenes. Pero son de un movimiento eclesial, ¿no? De estos, ¿no? Bueno, pero que muchos de ellos son cofrades. Sí. La parroquia hace una semana fui yo a Jaén. Hay un encuentro los miércoles que se llama Face to Face, que es un cara a cara con el Señor. Les mandamos un recuerdo cariñoso. Y muchos, de hecho, nos siguen y ven el programa. Y a mí me sorprendía que la mayoría de ellos eran todos cofrades de Jaén. Y veían mucha gente con tatuajes, igual que lo vemos los costaleros, lo vemos. Las cofradías lo bueno que tiene es que no deja a nadie atrás. Y yo pienso que la misión ha puesto otra vez el foco en que estamos para llevar a Dios a los demás, para dar esperanza. ¿Para qué llevamos la Virgen? Para que la gente se agarre a ella. Pensamos que las cosas de Dios son muy complicadas y podríamos teorizar mucho, pero las cosas de Dios no son tan complicadas. Pero en el fondo, que ser católico o ser cristiano, para la Virgen te quiere, que te mira. Pero tú no crees que llevamos a la Virgen para que vuelvan a creer. Pero ¿cómo que vuelvan a creer si ya creen? Muchos creen y otros no creen y otros se han quedado atrás. Si ya creen, lo importante es entender... ¿En qué? En lo que sea. En lo que sea. Esa es la importancia. En que ya creen, en lo que sea. Como si creen en la energía. Me da igual, es que ya creen. Bueno, es muy importante en quién creemos. Mira, bueno, cambia la vida. Desde el punto de vista igual católico. A quien ama, a quien espera. Pero yo eso lo comparto. La esperanza se llama esperanza. Pero dependiendo en que tengas esperanza. Pero a mí me parece lo decía antes, me parece que es un riesgo. Las misiones yo creo que están representando retos y están evidenciando transformaciones. Por ejemplo, a mí la misión de la Esperanza Triana, las fotos, como tú decías antes, Fran, me ha recordado el exceso de institucionalización que viven hoy las hermandades. Entonces, el otro día el arzobispo, no sé por qué, le dijo a las hermandades, no me dejéis en mal lugar. Pero si a día de hoy no hay ningún grupo eclesial más fiel a la Iglesia que las hermandades. O sea, por ejemplo, el otro debate o una pregunta que yo me hago a través de las misiones, oye, en este exceso de institucionalización, ¿qué o a quién estamos dejando fuera? Porque si estamos hablando de que las hermandades son tocar, acercarse, abrazar, el contacto humano, el cariño y también la inculturación de la fe y vivirlo y transmitirlo, cuando nos institucionalizamos estamos levantando muros, y estamos alejándonos de la gente. Entonces, yo pienso que las hermandades están viviendo un exceso de institucionalización. Yo no pienso que las institucionales hace unos años. A mí me parece que se están separando de su propia identidad. El problema es que nos olvidemos para qué estamos aquí. Y el problema es que las cofradías... Yo creo que nos han olvidado nunca. olvidemos que aquí estamos para creer, para rezar, para compartir, para ayudar a los pobres, claro, para llevar a Dios y su esperanza y a su Madre bendita. Pero eso no han dejado de hacerlo nunca. No, pero el arzobispo no le ha dicho a las hermandades, no me falléis como un aviso, no. Le ha dicho, oye, yo os estoy dando muchísimo, y Fran lo ha dicho. Yo estoy apostando mucho por vosotros. Yo estoy poniendo mi ilusión, porque él viene de una tierra muy secularizada y donde no hay cofradías, la gente no es más cristiana. La gente es menos. Y donde no hay cofradía, la gente no tiene más valores, tiene menos. Esto es lo que Yana Cone llamó el efecto católico. Entonces, ¿qué está diciendo el Facebook? Eso está demostrado. Estoy dando tanto cariño para que ahora vosotros respondáis. Bien. Y ahora nos empeñemos todos en esta tarea. Quiero hacer una pregunta. Estoy interviniendo poco porque me parece interesantísimo este programa. Dime, Jesús. Nada, que me hace mucha gracia. Vale. Bien, que quería hacer una pregunta. Me parece interesantísimo este debate multidisciplinar, pero yo creo que hablé, tanto con Fran como con Dani, de un estudio que se había hecho sobre el cristianismo en Sevilla. No sé si tenéis acceso o conocimiento de esos datos y el crecimiento o descendimiento del cristianismo en los últimos años. Para haceros la siguiente pregunta, ¿recordáis más o menos las estadísticas de aquel informe?
No, porque además no la pude cruzar con la última encuesta del CIS en la que preguntaba a los españoles si eran creyentes o no. Es así. Yo te lo escuché en la ponencia de Nazareno, yo de eso sí tengo datos. De eso sí, pero el de Sevilla no llegué a actualizarlo. Los datos nos dicen que ha bajado la práctica religiosa, que ha bajado la inscripción en clase de religión. Pero un momento, don Antonio, quiero decir un matiz, es que si no, quien nos esté viendo no quiero que se confunda. Que defienda la práctica religiosa no quiere decir que la gente crea menos, ¿eh? Eso es diferente. Cuidado, son dos cosas distintas, Pero de ¿eh? todas maneras, las cifras y las estadísticas y los índices aquí son altísimos. En comparación con lo que pasa desde Peñaperro para arriba. Pero tuvimos esas confirmaciones y se confirmó el 60% de una clase. Bien, claro. El 60%. Y en religión tenemos 9 de cada 10 niños. Sí. Entonces, a nivel, por ejemplo, cuando hace algunos años se reformó el sistema del 0,7 de financiación, que entonces era el 0,6, se pensaba, hay quien pensaba que haciendo una reforma la Iglesia iba a percibir un poco menos. Y en estos años ha habido un incremento, Claro. no ha habido un descenso. Pero una pregunta antes de terminar. Obviando las misiones, ¿las salidas extraordinarias evangelizan? Pregunto. Yo pienso que no. No. Yo pienso que no. Las salidas extraordinarias yo creo que son retóricas, es decir, una hermandad, la expresión del culto externo máxima es salir a la calle, y entonces sale a la calle para... además yo veo salidas extraordinarias en las que va la gente y otras a las que no va, será porque no le interesa, ¿no? Y salidas extraordinarias... ¿Creéis que no evangelizan entonces? Yo es que creo que una cofradía en la calle no evangeliza en el sentido que tenían las hermandades cuando se fundaron, porque entonces eran personas analfabetas que tú tenías que contarle el evangelio a través de las estampas, de las figuras, ¿no? Claro, y la pregunta es, ¿esto evangelizado? A mí me da la impresión de que ha conseguido, es que el término evangelización puede ser tan amplio, que ha conseguido zamarrear mucho. Eso es evangelizar también. Bueno, Fran. Claro, sí, entonces a lo mejor... La Iglesia existe para evangelizar. El Señor acaba así los evangelios, manda el mandato es ir por todo el mundo y predicar la buena noticia. Pero- Esto ha predicado la buena noticia. Mira, esto es Curro, evangelizar. yo pienso en Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, de San Pablo VI, 1975, que es como un vademecum de la evangelización. ¿Qué es evangelizar? ¿Quién evangeliza? ¿Cómo se evangeliza? ¿Cuáles son los recursos? Los medios, ¿no? Y la definición de San Pablo VI es que la evangelización es anunciar la buena noticia. Claro, si todo es anunciar la buena noticia, nada es anunciar la buena noticia. Si busco otros documentos, intento ir más lejos, la evangelización tiene parte de la función carismática, que Una es procesión tampoco es una catequesis. no es una catequesis. confundamos términos. Claro, entonces la función carismática es el primer anuncio. Tú vienes y yo te anuncio la buena noticia de que Jesucristo te quiere, te ama, tú te va a salvar. Y eso no lo hacen las procesiones ni lo hacen las hermandades. Pero fíjate cómo creo yo que es tan importante el retorno como la ida. Claro, esto es. Ahora que para Claro, eso es bautizar a un importante. niño te piden hasta la ITV, me consta que un sacerdote va a bautizar al hijo de una pareja no casada. Para la Iglesia eso es amancebamiento, porque Perdona. No casados se han bautizado yo. No, de siempre, hombre, por Dios, históricamente, en los siglos y siglos de todo. Sí, pero ahora ¿qué le piden a la pareja? Bueno, se pide que el padrino esté confirmado, que menos. Bueno, pero que menos, ¿no? y a la pareja. No se pide. Pues yo ni te voy- ahora ni nada. Bueno, pues yo te Bueno, y quien pide otras cosas no está cumpliendo la normativa. Pues hay un compañero suyo que, porque las madres de ese niño están casadas, son lesbianas, pues no lo ¿El caso de bautizan. Pino Montano? El caso de Pino Montano. En este caso, ese sacerdote hubiera pedido todos los papeles del mundo. Pues se ha podido sentir tan impactado, como nos hemos sentido todos, ¿eh? Yo el primero, ¿no? Que va a echarle el agua a ese niño de las 3.000 viviendas. Fíjate. Ese es el retorno que digo yo que tiene esta misión, ¿no? Claro, yo lo decía, el tema de la fuerza socializadora. Creo que las hermandades, la misión que tienen es socializar las creencias. Y en este caso, No evangelizar. las creencias católicas. No, creo que están más en la pre-evangelización, en abrir caminos, en allanar, abrir puertas, tal igual. Bueno, y en una vida interior de culto. Sí, bueno. Cofrade más Claro, comprometido que sigue evangelización. Pero eso es en su casa. Claro, y que además es lo que mantiene el alma de una cofradía. La esperanza triana. Yo creo que esa es otra son discusión. todos los que le rezan en la calle y también todos los que van a verla en el diario, que no nos olvidemos de ese una deporte. Pero pregunta, esa es otra discusión. Una pregunta. ¿La evangelización de las misiones ha sido mayor
que la evangelización de una salida extraordinaria en Triana, en Los Remedios o en El Porvenir? Pregunto. Yo pienso que es muy importante ¿La que la efectividad cofradía... ha sido mayor en las 3.000 Lo que nos tenemos que en El Porvenir? Lo que nos tenemos que preguntar como cofrades es por qué salimos y para qué salimos. Que eso es Si otra. estamos convirtiendo una procesión solamente en un espectáculo, Bien. o también vivimos con fe. Si estamos haciendo un rato de oración con los costaleros. ¿Y cómo dice el Si le niño hemos eso? propuesto un ratito, si el cura se ha acercado, si el cofrade se ha acercado. A lo mejor si Jesús, hemos tenido un ratito con a los lo mejor acólitos. Jesús da la clave. Hay imágenes que sí consiguen más cosas que otras, ¿o no? Evidentemente sí. Y el ¿Y este es el impacto caso? Y el impacto que tiene. ¿O el que caso la del Gran esperanza- Poder? Pero Que igual la hay esperanza de predicadores que lo Triana consiguen, vaya Venga, allí. quiero y escuchar hay a Jesús. circunstancias. Evidentemente, el caso de la Esperanza de Triana, sí, porque es que es un icono de su barrio y un icono también de esta ciudad. Y que vaya allí la Esperanza de Triana supone muchas cosas, ¿no? Supone un impacto para ellos, porque, oye, algo muy importante viene a mi barrio. Pero también supone que la gente de otros lugares de la ciudad choquen con la realidad. Yo lo viví en primera persona con el Gran Poder, cuando pasó justo por debajo de mi casa. Y entonces cuando el Gran Poder pasa justo por debajo de mi casa y yo veo tantísima gente pasar que no había visto nunca ni conocía a la realidad de aquel barrio, eso sirvió de bastante. Ahora bien, también ha dicho otra cosa muy interesante tú, las misiones se van acompañadas de un pico de oro y de un buen predicador, que eso es una cosa tan necesaria, por cierto, tan necesaria, pues muchísimo mejor, porque las misiones tienen también una labor formativa, que eso es otra. Interesantísimo este debate, ¿eh? Interesantísimo. Gracias, Dani. Gracias, Fran. A ti, Curro. Siempre, Antonio y Jesús. Oye, y también enhorabuena por la transmisión y la cobertura que estáis haciendo de la Gracias. misión. Lo mismo digo. De verdad. Lo mismo digo. Ya Muchísimas hablar de gracias. estos temas es Muchísimas un gracias. regalo y te agradecemos, Curro. Hablar de esto es una maravilla. Y el hecho de que estemos hablando es un tema... Y ojo, y con diferentes posiciones, que no pasa nada por Y debatir. que hace ¿eh? años era impensable hablar de esto Sí. en televisión, ¿eh? Y hace siglos nos quemaban. Bueno, ¿Sabes? Es decir, Porque que- se ha hecho más periodismo religioso que periodismo de la religión. Y Curro él está haciendo mucho periodismo de la religión. Se lo dije a Curro, la conversación con Manu Sánchez no era de cofradía, era de religión, de creencias, de fe, de cómo se articula. Y eso probablemente ha sido más evangelizador Jesucristo es el que otras eterno cosas. contemporáneo. Y Sí. la prensa triana, ¿por qué es tan antigua y tan moderna? Claro. ¿Y por qué cuestiona? Porque es la madre del eterno contemporáneo. El que no, siempre es joven a ver, y fresco. nos tenemos que marchar, pero esto no puede terminar aquí, ¿eh? Esto tiene que continuar porque creo que se han quedado muchas preguntas sin respuesta, muchos argumentos por escuchar, muchas posturas por comentar y yo creo que lo importante es el punto de partida, pararnos, frenar la actualidad, frenar las noticias, dejar de leer titulares para quedarnos aquí quietos y reflexionar. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Posturas diferentes, posturas a favor, posturas en contra, y eso es lo importante y lo enriquecedor. La tolerancia, el respeto y la pluralidad, que eso es lo que siempre nos hará mejores a nosotros y a nuestra Semana Santa. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias. Bien, Gracias. hacemos una pausa y a la vuelta de publicidad se sientan aquí nuestros compañeros habituales del debate que después de un mes y medio vuelven y regresan a esta mesa para debatir y analizar qué está pasando en las elecciones de las hermandades. ¿Qué está pasando con los procesos electorales de varias corporaciones? Ya son 4 las que han visto modificadas, paralizadas o aplazadas sus comicios por irregularidades. Está claro que está pasando algo. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Cuál es el fondo de esta cuestión? Pues vamos a intentar poner respuestas a todas estas preguntas en tan solo unos instantes. Dejamos atrás la misión de la Esperanza de Triana, que continuará la semana que viene con una entrevista al capataz Juanma Cantero, y ahora nos vamos a centrar un poquito, sí, en la actualidad, en las elecciones, en los comicios y en la realidad de estos. Regresamos enseguida aquí en 101 y subimos al cielo en tan solo unos instantes. No se vayan. Bien, pues regresamos al cielo de 101 y por ende también regresa el debate de los cuñados, que ha estado ausente en este último mes porque hemos hecho nada más y nada menos que 4 programas especiales de la misión de la Esperanza de Triana, que por cierto hoy
estamos mayoría en esta mesa, 3 hermanos de la Esperanza de Triana, que ahora presentaré, pero lo cierto es que aquí comienza de nuevo el debate de nuestros queridos cuñados que tanto nos pedís, que tanto queréis y que hoy de nuevo vuelven al cielo de 101. Saludo en primer lugar a Juan López Vela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro, ¿qué tal? Me alegro mucho de estar aquí de nuevo después de este pequeño receso que hemos tenido. Oye, me encanta tu puesta en escena de la noche de hoy. Un poco más retro, más así. Sí, eso que es una sudadera. Es una cazadora, Cazadora. tipo bomber. Cazadora tipo bomber. Abocado, a mis niños les gusta ponerle herdeo, tío, que es broma, que no es broma. Pero es nueva la cazadora. Bueno, es una temporada pasada. De la del temporada año, pasada, sí. bien. Primavera, no, es que no sabía que todavía la vendía. Primavera 2025. Ah, qué Tú es que no estás a la moda, Curro. Desde que te compras las cosas en el JVZ este. Oye, ¿no te gusta mi chaqueta verde? Sí, hombre, sí, ahora están claro muy de que moda sí. las chaquetas verde y beige. Esto es verde también. Sí, esperanza, siempre esperanza. Y hablando de siempre la esperanza, saludo a Esteban Romera, hermano también de la Esperanza de Triana. Buenas noches. Pues buenas noches, Curro. La verdad que... Aquí estamos. Aquí estamos hoy de besamano en la Esperanza Triana, en la catedral, que es maravilloso. Lo que se ha vivido alrededor de la Esperanza Triana es algo, desde mi punto de vista, sublime y majestuoso. Hay tantos adjetivos alrededor de todo lo que se ha vivido en la misión de la Esperanza y ahora en la conmemoración del 75 aniversario del dogma asuncionista, que pone los vellos de punta. Pero bueno, para hablar de cofradía, como siempre, y con gente amiga y con la gran familia de 101 Televisión. Que por cierto, que este sábado a partir de las 3 de la tarde presentan la retransmisión de la extraordinaria de la Esperanza de Triana, el regreso de la Virgen, la 7ª salida de la Esperanza de Triana, de la Dolorosa Trianera, que regresa desde la catedral hasta la capilla de los marineros. Y en 101 de nuevo lo vamos a dar porque esta es la tele de la misión de la Esperanza de Triana. Discúlpenme, yo me voy a ausentar porque ese día salen mis 2 devociones a la vez, por la mañana la Asunción de Cantillana y por la tarde la Esperanza de Triana, y será Esteban Romera quien comande y capitanee esta retransmisión desde las 3 de la tarde hasta el cierre, con la participación y voces de Nolasco Alcántara, José María Escudero, Álvaro, nuestro amigo de la Pastora de Santa Marina, Álvaro Martín, o Francis Segura. Serán algunos de los comentaristas de este sábado, que, como decíamos, será Esteban Romera quien los dirija a todos ellos y los coordine en esta retransmisión, la última de la Esperanza de Triana, ¿verdad? Pues la verdad que muchísima ilusión para llevarla a tanta y tanta gente, y la verdad que hoy, por ejemplo, en el besamano de la Virgen, que me he encontrado con tantas personas, te das cuenta de la necesidad de llevarnos la esperanza solo por las calles de la ciudad, ¿no? Sino cuando por 101 llega a tantos hogares, cuando llega a tantas residencias, a hospitales, a tanta gente que lo necesita. Yo creo que hoy más que nunca la esperanza, 101, el sábado, todo el mundo aquí a partir de las 3 de la tarde, aunque anteriormente estaremos también en la catedral, que daremos la misa pontificia, la función del dogma la daremos directamente aquí también en 101 Televisión. Que por cierto, hablando de la Asunción, que repetimos que sale este sábado a partir de las 9:30 de la mañana, podemos decir que Cutiño la conoció por primera vez hace un par de semanas, concretamente el 12 de octubre, cuando fuimos a escuchar el pregón de Francis Segura, y aquí está enamorado con el cartel anunciador de los amigos de Daroal. Mira qué cosa más bonita. Mira si es grande, ¿eh? Cómo nos trataron en Cantillana el día del pregón de la Asunción. ¿Hubo mangazo el día 2 o no? No, hombre, ¿cómo va a haber mangazo? Nos atraparon para siempre, Esteban. ¿Sí? Nos subieron al camarín de la Virgen, nos pusieron a sus pies, dejaron que nos mirara. La pregunta, lo más grande. ¿hubo copita después y cervecita? Bueno, eso ya forma parte del secreto de sumario. O sea que la hubo. Oye, ¿y qué te pareció el primer impacto que tuviste con la Virgen? Un encuentro tremendo. Cuando la ves desde abajo no te imaginas lo grande que es verla allí postrado a sus plantas, ¿no? Como dicen los salesianos con auxiliadoras. Pues cuando te ves ahí delante de la Virgen, cuando te vuelves la Virgen cara a cara al final de esa escalerita y te la ves con sus manos abiertas, con esa mirada al cielo, te quedas absolutamente anonadado y te sientes en el cielo con ella. Como decíamos, ¿dónde iban a estar mejor la gente del cielo que en el cielo de la Asunción? Es que nuestra vocación, la Virgen que sube al cielo, aquí mira qué bueno, mira, es que esto es la magia de la televisión. Aquí lo ponen nuestros amigos de Daroal, al cielo, porque es la reina asunta al cielo, la Madre de Dios, que como decíamos subirá de nuevo al cielo de Cantillana este sábado. Y además, yo ya lo dije, Cutiño, en la semana de Pasión, el miércoles de Pasión. Yo dije que el domingo de Ramos no iba a llover. Y hoy digo que este sábado es cierto que ya
se ve amenaza de lluvia, ciertas inclemencias, pero yo aquí digo que este sábado 1 de noviembre no va a llover, van a salir tanto en Triana La Esperanza como en Cantillana La Asunción, porque ella, como dice una buena amiga mía, tiene las llaves del cielo. Así que... Hay partido todavía, Curro, Hombre, como tanto. decimos. Oye, si Cutiño, nosotros que- somos optimistas hasta 2 horas antes de abrir las puertas del templo, que en este caso son las puertas del cielo. Eso es. Vamos a Pues ser optimistas de aquí al sábado. Ella es dueña y tiene las llaves del cielo, y yo digo que este sábado no llueve ni en Cantillana ni en Triana, y vamos a disfrutar de estas dos salidas extraordinarias. Y discúlpenme ustedes, pero mi sitio este sábado está con ella por la mañana y con La Esperanza de Triana por la noche. Mis dos devociones que salen a la calle el mismo día. Bien, José Manuel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, muy buenas noches. fantástico. Encantado de volver a estar con todos vosotros. Es un De placer. subir al cielo con la A subir al cielo. Tú también eres asuncionista ya. Yo, mira, casi, porque en casa también tiran por ahí, o sea que yo creo que ya Qué bueno. me quedará poco. Qué Sí, bueno. sí. Muy bien. Así que nada, encantado. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de comicios, vamos a hablar de irregularidades, vamos a hablar, desgraciadamente, de lo malo para denunciarlo y que ojalá no vuelva a pasar, porque el periodismo también debe hacer esa crítica y esa denuncia moral y social, y el periodismo también debe molestar al poder. Claro que debe molestar al poder. Yo lo aprendí en la universidad y aquí se los cuento. La denuncia moral es fundamental en esta profesión, y también estamos aquí para velar por la integridad moral de nuestras hermandades, que sobre todo son cristianas. Pero antes de hablar de las elecciones, yo quería dar un dato. Las últimas elecciones en la Hermandad de la Macarena se celebraron el 13 de noviembre de 2021. Ganó José Antonio Fernández Cabrero. Las anteriores, las penúltimas, se celebraron el 12 de noviembre de 2017, las primeras elecciones que ganó el actual hermano mayor de la Macarena. Y las antepenúltimas elecciones se celebraron el 10 de noviembre de 2012. Bien, las de este año, las de 2025, se van a celebrar más tarde que nunca. Tanto es así que se van a celebrar el último día del mes, el 30 de noviembre. Unos comicios en la Macarena nunca se habían celebrado tan tarde. Se van a celebrar el último día que permiten las reglas, que es el último día del mes de noviembre. Estamos a final de octubre, la Macarena todavía no ha llegado, nos informan que en la próxima semana durante esta semana Pedro Manzano no va a intervenir a la Virgen porque está de vacaciones. Esto es lo que nos cuentan, y será a partir de la semana que viene cuando se inicie esa última fase. Reiteramos, esta es la información que nos llega y también ha sido comentada por otros compañeros como Fran López de Paz. Bien, la semana que viene entonces comenzaría esa última fase en la que hacía alusión el restaurador, que posiblemente es la más difícil, la más complicada y la más extensa. A día de hoy no sabemos cuándo va a llegar la Virgen, pero es cierto que al menos entiendan que dé que pensar si la Virgen vuelve a partir de la segunda semana de noviembre. ¿Por qué digo esto? Porque si todo fuera bien, las elecciones en la Macarena serían este primer domingo de noviembre, este segundo o incluso el tercero, en torno al 7 o al 14 de noviembre, pero serán el 30. Y sería, o al menos daría que pensar, o sería casualidad, que la Virgen volviera en ese periodo de gracia que hace o implica que estas elecciones sean el 30 de noviembre. A lo mejor es casualidad, yo no quiero mal pensar, pero yo creo que sería más fácil contar que si se han retrasado las elecciones es porque tiene que volver la Virgen, y esta Junta, que ha sido quien ha gestionado esta restauración, es la que debe estar para la vuelta de la Virgen. No pasa nada por contarlo, no pasa nada por decirlo, no sabemos si es así, si no es así, pero si no se cuenta, es normal, y yo entiendo que haya personas que piensen que no sea casualidad, que justamente la Virgen vaya a venir en noviembre y justamente vaya a venir en esas semanas de gracia que en otro tiempo ya se hubieran celebrado las elecciones en la Macarena. Pero bueno, estas son reflexiones que lanzamos al aire. Es cierto que desde la Hermandad se informa que este domingo 7 de noviembre se va a celebrar un cabildo de cuentas, y se ha querido separar ese cabildo de cuentas con el cabildo de elecciones. En vez de unificarlo, como se hacía anteriormente, pues en esta ocasión se separan. Uno es a principios del mes y otro es a final, para que, por un lado, vaya la información, y en este caso la publicación de las cuentas por parte de la hermandad a sus hermanos, y por otro lado el cabildo de elecciones. Pero bueno, esto se llama elecciones de acción de gracias. ¿Cómo? Esto es una nueva figura. Elecciones de acción de gracias. Sanguinis elección. Explicarme, ¿a qué os referís? Bueno, si vamos a celebrar la llegada de la Virgen con unas elecciones,
Pues elecciones de Acción de Gracias. Bueno, yo creo, ellos No, dicen... hombre, esto, verá, a mí lo que me escuece en estas cositas es que no se, que se nos tome un poco el pelo, ¿no? Mire ustedes, no, es que este año, después de un montón de años haciéndolo de una determinada manera, pues hemos decidido hacerla de otra porque queda como más claro y tal y cual. Y mire usted qué curioso, que a lo mejor, como tú dices, a lo mejor, oye, a lo mejor no, a lo mejor se complica la cosa y Pedro Manzano tarda un poquito más y a lo mejor la Virgen no llega y me tengo que comer todo lo que estoy diciendo. Escúchame, Pero- Cuti, si fuese a complicar la cosa, iba a coger Pedro Manzano esta semana de vacaciones. Hombre, por Dios. No, hombre, no. Pedro Manzano, un tío serio. Pedro Manzano sabe, desde que cogió la Virgen en sus manos la primera vez, ¿Cuándo iba a sabe comer? qué día va a terminar. Pedro es lo más serio que ha pasado Claro, en todo este proceso. por eso te digo, este hombre de estos últimos desde meses. que hizo el estudio sabía perfectamente qué tipo de intervención iba a hacer, qué problemas podía tener, qué problemas no podían tener y que cuando se va a entregar a la Virgen. Y eso 5 días adelante, 5 días atrás, la Hermandad de la Macarena, no la Hermandad, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena lo conoce Bueno, pues ya perfectamente. está, qué casualidad que la Virgen venga en noviembre. Fíjate que hay Qué meses. felicidad Bueno, que la por vamos a tener ya de supuesto, vuelta. eso es lo primero, que la Virgen vuelva y esté perfecta, pero Escúchame, pero lo que más, lo espero más que- grande no es eso, lo más grande es que además se alinean los astros, porque además justamente van a dimitir los dos que iban a dimitir cuando haya elecciones. ¿No había unas dos dimisiones en diferido? Sí, es Pues cierto, también. es cierto que la Hermandad el otro día publicó una fotografía de la Comisión de Seguimiento de la Restauración. Y en esa comisión, vamos, es público, lo pueden ver ustedes en el perfil de la Hermandad, está el mayordomo de la Esperanza y el prioste de la Esperanza. Claro. Como Es cierto que al estamos ya a finales de octubre. Al no haber Las dimitido. dimisiones eran cuando volviera la Virgen. Claro, por eso digo que Pues se van a cuando alinear vuelva la Virgen. todo va a cuadrar en el cese de la Junta al final. Es que todo ha sido una pantomima de esta Junta, tío. Esto es una realidad. Han querido vestirlo de alguna manera, pero bueno, al que lo quiera. Yo espero que la audiencia entienda que el periodismo debe hacerse las preguntas retóricas que yo he hecho. Que es que es nuestra obligación, que es que aquí no hablamos de la Macarena porque queramos, es que es mi obligación hacer estas preguntas, es que somos periodistas, es que he estudiado una carrera, es que hay que preguntar. Si no preguntamos, vienen los problemas. Y el periodismo debe preguntar al poder, responda o no responda, las preguntas del pueblo, valga la redundancia. Pero bueno, aquí queda el tema de la Macarena. Este programa está esperando en silencio a que regrese la Virgen para hacer las preguntas oportunas. Lo están viendo, aquí hemos compartido esta reflexión, pero el programa guarda silencio, espera paciente al regreso de la Virgen, que es la mejor noticia que nos pueden dar. Y cuando vuelva la Virgen, pues haremos las preguntas que haya que hacer como periodistas, que en este caso soy yo y es este programa, un programa periodístico. Bien, vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar Curro, de yo te comicios. quería preguntar una cosa sobre esto, y Dime. lo hago en la mesa, porque es una reflexión. Cuando tú hablas de este tema, o hablamos todos de este tema, la vuelta de la Virgen, ¿tú crees o creemos que va a influir en el resultado final de estas elecciones en la Macarena? ¿Que vuelva antes o vuelva después? Completamente. Bueno, Yo te voy a dar mi opinión. A ver, ¿tú sabes el estado de euforia que va a provocar el regreso de la Macarena a su basílica con su aspecto tradicional? Pero no a una junta, sino me refiero a toda la hermandad. Eso va a crear un momento de Pero a euforia toda la hermandad, que Juan. va a hacer olvidar muchas cosas que pasan, que han pasado. claro, intención, va a ser yo un creo- carpetazo. sí, pero ¿no? no lo El periodo sé. más negro de la No lo hermandad. sé, lo mismo, Escúchame, lo mismo a en nivel... medio de los fuegos artificiales, Lo mismo a nivel de intención de voto no creo yo que vaya a cambiar mucho. No tiene por qué habrá cambiar. muchas personas que digan, Sí. lo han arreglado. Sí, no, Ya bueno. está. Yo creo que puede ser un punto de inflexión. Creo que puede ser un momento para que sea una jornada pues lo más tranquila posible o dentro con una pequeña euforia porque ya está la Santísima, ya está la Virgen en donde tiene que estar. Y yo creo que lo que ha habido es de mucho peso, para que de buenas a primera hora, al final, el resultado es el que se quiere. Pero- si es que es el que se tenía que... No hay un valor añadido en que la Virgen esté. Es que realmente, es que yo creo que no va a influir. Yo también he leído muchas opiniones del tipo de que gracias a la chapuza que se hizo se han detectado Exactamente, grandes males de la estamos imagen. revirtiendo. Bueno, y Ay, bienvenida bueno, sea. pero luego tenemos Es que una- esto hay mucha gente que tiene, bueno, pues que tiene la información que tiene y puede formar su opinión de la manera que la forma. Y evidentemente va a condicionar. Yo ahí estoy con Juan, ¿eh? De todas maneras, en mi opinión, mi humilde opinión, y nada más que lo primero que quiero es que lo antes posible vuelva la Macarena a la Basílica y que vuelva bien. Eso es lo que yo quiero y le deseo, primero, por la Hermandad de la Macarena, por Sevilla y por la humanidad. Yo creo que es la devoción universal, más universal que tenemos en la ciudad
Y eso es lo que yo quiero. Eso Pero es lo yo creo primero. que eso ya lo damos por descontado. Sí, pero una cosa, Juan, lo que yo quiero decir es con esto, y me alineo un poquito a lo que decía José Manuel, es que la gestión de todo lo que ha ocurrido alrededor de la restauración de la Virgen, no digo de esta restauración de Pedro Manzano, desde que ocurre el suceso, podemos decir entre comillas, esa gestión la ha llevado una Junta de Gobierno que es la que está ahora mismo. Y esa gestión, sea mala, buena o regular, el hermano de la Macarena que vaya a ejercer su derecho al voto ya sabe lo que hay, independientemente que venga antes o venga después. Porque yo creo que ya todo el mundo debe de dar, entre comillas, por sabido que cuando se ha elegido a Pedro Manzano y en la comisión que hay formada alrededor de Pedro Manzano, él, por supuesto, como la cabeza visible de todo, ahí se ha apostado a caballo ganador y que la Macarena va a volver como debe volver. Sí, pero Esteban, entonces, pero esa gestión ya está encauzada por los hermanos. Sí, ¿no? pero Digo Esteban, yo. pero aquí ha pasado esto y yo a día de hoy sigo sin ver consecuencias. Pero no es que no haya consecuencias. Yo no veo, es que lo hemos yo hablado- aquí no veo Bueno, consecuencias ninguna. Lo hemos hablado fuera de cámara, ¿no? La Junta de Gobierno actual está auspiciando a un candidato a lucirse como cabeza de la hermandad. Porque lo estamos viendo presidir actos. Pero eso también eso ocurre en todas las, eso pasa en todas las hermandades. Sí, sí, pero que no pero que están preparando su camino. Pero bueno, que eso ocurre siempre, Pero- que eso también es un modo sí. operandi no continuista o de la que la junta o el hermano mayor actual de esa junta de gobierno ya por cualquier motivo ya no se pueda presentar y esté en la línea de uno de los candidatos, lo apoya lo máximo posible. Pero eso es es que, así. es que estamos Todas las viviendo un hermandades. caso muy especial. Estamos viviendo un ¿Ocurrirá caso. que el candidato sea el que termine presentando a la Virgen restaurada? Hombre, yo creo que eso termine sería siendo la cara yo creo que eso sería, vamos, de- creo del que sería un poco atrevido, ¿eh? magnífico. Yo creo que a ver, sería un poco atrevido eso. pero lo cierto, y ojo, aquí estamos presentando datos y hechos objetivos, es que actualmente el hermano mayor está convaleciente por un percance que tuvo en el último TAC de la Virgen y actualmente, oficiosamente, vemos como el candidato a hermano mayor, José Luis Notario, conciliario segundo, es uno de los miembros de Junta que está asumiendo la responsabilidad. Pero del porque a lo hermano mejor la conciliaria o conciliario primero no puede, no está. Sí, por claro, supuesto, pero oye, por yo estoy supuesto. informando. Ojo, no estoy opinando, estoy informando. Y recordemos que el teniente de hermano mayor dimitió. Dimitió, que tampoco eso está. fue una consecuencia. Decimos las consecuencias. El teniente de hermano mayor, Dávila Miura, dimitió de su Yo cargo. creo que la gravedad hubiera estado, si hubiera estado el teniente y hubiera cogido este hombre o quien fuera esas funciones. Entonces eso sí sería ya de traca. Pero que eso Pero está más es que va por hablado. eliminación. Pero que No eso está el teniente, sí, no pero la que primera, eso el está más segundo. eso está más que hablado, ¿eh? Bueno, sí, pero es que al Sabemos final... quién tiene que ir a un acto y quién no tiene que ir. Diferente es que a nivel interno, lo decías tú también antes, es verdad que cuando hay un acto, la hermandad puede llevar de representación a quien quiera. Pero otra cuestión es que a nivel interno Se diga está quién tiene ejerciendo, que ir. exacto, está ejerciendo como hermano mayor. Eso ya es otra cuestión, que eso entiendo que pues los hermanos de la Esperanza. Son situaciones que se pueden dar. Que se pueden dar y que sorprenderían. Pero otro hecho objetivo, no ha habido consecuencias Vamos a prácticamente ver. para ningún miembro de Junta, a Que lo que excepción no ha de habido Dávila es- Miura, que fue el Claro. único que ha dimitido a día de Que hoy. lo que no ha habido es vergüenza torera, vamos a decirlo con todas las Bueno, letras. y leche. Fernando García que también dimitió en el mes de julio. Pero que no ha habido vergüenza torera. Y estos señores no están teniendo vergüenza torera. Y cudo digo vergüenza torera es decir, tío, la hemos liado. Hay que quitarse de en medio. Es momento de que llegue Pero otra gente. ahora pregunto yo, que lo desconozco, ha habido, bueno, se ha visto públicamente imágenes, hermanos protestando en la puerta, pero independientemente de ese momento, ¿se ha puesto en contacto los hermanos? ¿Ha habido grupos de hermanos que han pedido esa dimisión? ¿Lo han pedido? habido, hasta por ¿Lo ha habido por escrito? se ha ¿Cuánto? pedido ¿Cómo? Se ha pedido la convocatoria de un cabildo general. han recogido más de 400 entonces firmas. le ha dado igual, ¿no? Ha dado igual. De verdad. Ha habido- Le ha dado pero igual, es que ¿no? además han dimitido 2 personas y además han dimitido para engañar a la gente, porque han dimitido de mentira. Así, han dicho, dimito cuando arregle esto. Y da la casualidad que lo van a arreglar. termina Que cuando el termine el mandato, mandato. claro. O sea, que, Ya, es ya. que es el colmo de la poca vergüenza. Es decir, que yo, la verdad que han tenido una cara muy fuerte, y ya está. Oye, que me parece maravilloso y que la Hermandad de la Macarena tiene lo que ha votado y tendrá lo que vote. Está claro. Ojo, que yo no soy hermano de la Macarena, por mucha devoción que le tenga a la Virgen. Oye, que por cierto, hilando temas, ya que estamos hablando de una hermandad de la madrugada y vamos a hablar de elecciones, pero bueno, ya que estoy viendo aquí imágenes de la noche mágica del año, vamos a empezar por ahí. ¿Estáis a favor de adelantar la madrugada? ¿Sí o no? Juan López Vela. Uf, ¿Sí o no? Este programa va de esto. yo creo que sí. Bien. Esteban Romera, Sí. ¿estás a favor de adelantar la madrugada? José Manuel. Yo estoy a favor de todo cambio
que arregle la madrugada. Si uno de esos cambios, que yo creo que sería insuficiente, sería adelantar la madrugada, sí. Pero yo es que creo que hay otros cambios que se pueden hacer y no es necesario adelantar la hermandad, la madrugada. ¿Cuál? Bueno, pues hay dos alternativas importantes para arreglar la madrugada. Una es la permuta de hermandades, porque es que yo no sé ese inmovilismo romántico que tienen ahora las hermandades de hoy en día, cuando de años atrás se han cambiado hasta de día, ¿eh? Eso Han cambiado de hermandad hasta de pero día. tú quieres una permuta... Sí, también sí que es permuta. O Es que yo permuta creo- de verdad. No, permutas de y verdad. pasamos alguna de la madrugada al martes y alguna de se la puede martes a la hacer madrugada. incluso al miércoles o al viernes santo. Claro. Pero que las soluciones se tienen. Bien, Cutiño, ¿a favor o en contra de adelantar la madrugada? Absolutamente en contra. Venga, pues ya está. Me parece una Venga, medida, lo primero, inútil a medio plazo. Es decir, no sirve de nada si las hermandades, si las cofradías de la madrugada siguen creciendo, ¿qué va a solucionar que los negritos salgan a la 1 de la tarde? Te vas a cargar el Jueves Santo y vas a seguir teniendo el mismo problema. Y segunda cuestión. No lo porque primero la que hay- madrugada empieza antes a las 12 de la noche. Es que la Y madrugada termina empieza a las 12 antes. de la noche. Y termina antes. No, por le carrera empieza- oficial, por carrera oficial. Bueno, vamos a ir por partes. Ninguna cofradía sale en la jornada anterior a la que hace estación de penitencia. Bueno, las del Domingo de Ramos a veces sí. Pero no es lo que se pretende, ¿no? ¿Cómo? Ahí no Pero, lo he pillado. Sí, Claro sí, que la por Virgen ejemplo, del del Socorro, Socorro la Virgen hace del estación de Socorro. penitencia en el lunes santo. Ah, bueno, pero eso no es salir, es entrar. Bueno, sí. Venga, venga, pero el debate, no nos vayamos, porfa, el debate. No, lo que no tiene sentido es cargarte el Jueves Santo, que te lo vas a cargar, para tratar de solucionar un problema que los primeros que tienen que empezar a solucionar son las hermandades de la madrugada, haciendo lo que dice este señor. Cambiando y reordenándose y buscando cuáles son las soluciones dentro de la propia jornada. Cuando tú termines de buscar las soluciones dentro de la propia jornada, empiezas a molestar al anterior. Si no, no tiene sentido. Porque ¿qué va a pasar cuando la Macarena tenga 6.000 nazarenos? Pero es que Y la ahí Esperanza de Triana 4.500 y Pero los es que está gitanos ahí. 4.000. Está ahí. Mira, yo creo que al final, en este asunto, como decía, hay una cosa que me llama la atención, es que teniendo la solución, se dilate y no se tome y no le ponga el cascabel al gato. La solución se tiene, lo que pasa es que no hay nadie que se atreva a imponer, porque ya el diálogo, esto del diálogo llega un momento en el que ya no tiene cabida. Aquí hay que imponer, porque tienen esos argumentos de mando, como es el Consejo de Cofradía. Está la permuta. Mira, yo digo una cosa, la verdad que yo creo que sería una solución muy interesante, es la finalización. No digo ruptura, porque suena, yo creo que es negativo. En la Concordia, ¿no? Correcto. La finalización de la Concordia del 1903, creo que cuando se firmó entre el Gran Poder y la Macarena. Pero porque la situación de hoy en día, eso ya no tiene cabida, vamos a ser realistas. No tiene cabida. Los romanticismos me parecen perfectos, pero cuando tengan cabida. Es que doy otro pasito más. Es que el Calvario puede pasar la última posición perfectamente. Con esas dos permutas, con esos dos cambios, se soluciona la madrugada. Se soluciona perfectamente la madrugada. Lo que ocurre que tocamos con hermandades que, no sé, tienen un peso que... ¿Pero qué se soluciona? Se soluciona... ¿Los cruces? Mira, se soluciona por un lado. Es que está la segunda parte que no ha entrado ahí. Se solucionan los cruces del Gran Poder, Esperanza de Triana, Esperanza Macarena, Silencio, los gitanos, eso se soluciona. Ahora, ¿Y el espacio-tiempo, que es el gran problema? Ahí está la parte A. Y la parte B es sí o sí, porque eso llegará seguro, es la limitación de los nazarenos, pero que no nos quepa la menor duda. Nadie quiere, todo el mundo es consciente que ese punto llegará. Eso pero es una nadie obviedad quiere, en la madrugada. Eso es una obviedad y ya se está empezando a hablar con cierta naturalidad de que, pero es que esas son las dos tiene que pasar. soluciones. Es que y no lo me sabemos, puede decir usted y lo sabemos, que hay que cargarse otra jornada cuando usted no está haciendo nada por controlar algo que a día de hoy es absolutamente incontrolable, que no tiene visos de que vaya a parar de ninguna manera, y lo que usted pretende es, bueno, pues darle una patada a seguir al balón y ya veremos de aquí a 10 años si se nos ocurre una idea mejor. Correcto. No se dice que el patrimonio más importante de una hermandad son lo que estamos viendo, los nazarenos, su cuerpo de nazareno. Sí, precisamente es lo que no piensan las hermandades. Y lo digo, y concretamente las de la madrugada. No piensan, no es normal que desde que salga por las puertas de tu capilla vaya a 4. Eso no es normal. Eso es inseguridad. A 4 y a 5. Pues eso no tiene sentido. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay hermandades que parecemos muchas Venga, eso no puede ser. Esteban y Juan, vamos. No, yo lo que quería decir sobre esto es cierto. Mira, el Jueves Santo, la madrugada y el viernes, ahí está el alma de la Semana Santa de Sevilla. Te ponga boca arriba o te ponga boca abajo, ahí está el alma. ¿Eso quiere decir que las demás hermandades no están en el alma? Pues sí, también, pero que
ahí está la base histórica. Eso. Vale, un momento. Sobre el tema ese. Jueves Santo. Tocar el Jueves Santo a mí me daría mucha pena. Pero has Mucha dicho pena. que estás a favor. Bueno, te cuento, ahora te lo cuento. Me da mucha pena. Pero también se puede modificar. Es verdad que los cultos, los oficios en la catedral se podrían adelantar, se podrían modificar para que se corriera el jueves un poquito. ¿Cuánto es un poquito, Esteban? No lo sé, pero escúchame, algo, que todo el mundo pusiera... No, algo no, con media hora no se arregla nada, ¿eh? Bueno, pero arreglamos algo. Vamos a Por lo ser un menos poquito arreglamos serios, algo. que es que Mira, vamos lanzando ideas y a ver si bueno, la gente se las cree. Bueno, yo te la va a creer. Esta hasta te la va a creer tú. ¿Te crees, por ejemplo, que media hora de ahí y media hora, por ejemplo, que en vez de empezar la madrugada, media hora antes y el Jueves Santo media hora antes, por lo menos los gitanos entran de noche mis hermanos de los gitanos entran de noche en carrera ¿Y oficial. para eso mis hermanos de los negritos tienen que desayunar con la túnica puesta? Bueno, media hora, estamos hablando de media hora. Media Todo el hora mundo no estamos sabe. hablando de media hora, ¿eh? Segundo, y esto es un argumento de peso. El tiempo de paso del Jueves Santo va casi a la mitad de la madrugada. ¿Eso qué quiere decir? Que la madrugada hay muchos hermanos y por eso el problema no tiene la madrugada. No, sino que tampoco se puede perder tiempo en el Jueves Santo y se está perdiendo. Históricamente se está perdiendo tiempo con la mitad del tiempo de paso. No estamos hablando de Nazareno. El problema Esa es una del Jueves realidad. Santo es que tiene 24 horas igual que el Viernes Santo. Sí, pero estamos hablando de Y las que... cofradías que tiene. a mí Tú me mira hace el mucha tiempo de gracia. paso por minuto. Tú míralo. Pero esto es muy fácil, que se pase una de la madrugada el Jueves Santo. A mí me hace... Bueno, pues ya está adelantando la madrugada. Eso es una No, opinión. no, que salga el Jueves Santo. No, pero esa es una opinión tuya. Ya O las 12 de la ya madrugada. como proponían algunos, metemos la Veracruz la última y Yo- empalmamos, ya creamos venga, el venga, hito completo. y el final, Y empalmamos luego la bueno, cafetería que con la todo el mundo- Esperanza de Triana. Es que somos inconscientes de que el espacio y el tiempo tiene limitaciones. Sí. Pero Y que- de que si la Macarena necesita sacar 8.000 nazarenos, No los va a puedes tener que llevar sacar. por los No los jardines de puedes sacar. Murillo. No los va a puede sacar, ser, Coutinho. puede No ser. puede Pero yo ser. te voy a hacer- pero yo te por voy a- ¿Quién pensaba hace 5 años nada más que la Macarena se iba a poner en la calle con 4.500 nazarenos? Y la Esperanza tiene con 3.500. Cuando la Macarena 3.000, tenía 2.000 nazarenos, nos parecía una barbaridad. Vamos a pensar una cosa que yo creo que... La que se Esperanza nos tiene está yendo un 3.500 poco- nazarenos, que han pasado por campana 3.100 y pico. vale, la vale. Macarena saca 4.400 por ahí Vale. y por campana pasa 4.000. Bien, bien. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los niños Que sí, de menos de 16 que años sí. y gente que son más mayores, pues se ponen después Venga, de la bien, catedral. Bien, Juan. Vamos a ver. Estamos hablando de inmovilismo, estamos criticando ese inmovilismo de las hermandades de la madrugada y llega Coutinho y se Es que yo soy de la más se antigua de apóstate Sevilla. ahí como aunque- inmovilista en aunque el otros Jueves apuesten Santo por otra. y no puedo salir Eso no puede media ser. hora Yo antes estoy de porque acuerdo no con puedo Juan. tomar desayuno, no puedo desayunar vestido de nazareno. Tío, tú eres de una hermandad que desayuna vestido de nazareno y no le pasa nada. Tu hermandad del Sol, maravillosa. Ya me vas a tirar de la lengua. No, Pero tú- no, es que es mala. no, es que es Guti, mala. no. Pues no, Pero, Juan, Coutinho, pero, Juan, si hay que hacer un esfuerzo, para adelantar pero ¿por qué la le jornada, pero- en la pero el madrugada, esfuerzo porque lo hay que tiene que hacer un hacer. esfuerzo. Empiece por hacer en la madrugada. Claro, hay pero que el hacer- esfuerzo no, porque lo ¿Por tiene qué que hacer las hermanas del ¿Por Jueves qué Santo? tiene que que no hacer el cabemos- esfuerzo la primera del Jueves Santo? Porque es no, la que no. misma jornada y no nos damos cuenta ya. Bueno, sí, Que pero- desde el jueves, desde que sale la primera, hasta que entra prácticamente el Viernes Santo, la última, es la misma jornada. Es que, Por mucho que lo mira, llamemos jueves, mira, la aquí madrugada tanto del viernes. Que las cofradías mira, están, perdón, sí, un momento nada más. que las Y estamos cofradías- empalmando. Y las cofradías estamos en el mismo barco todos y no nos damos cuenta. Es que tenemos Sí, que ser del somos Jueves todos Santo. pero Somos oído, hermanos de la cruz pero de es Guinea otra cosa. y una cosa, hasta la soledad. y una cosa. Venga, vamos. a partir de un ejemplo que ha pasado hace poco y olé por ello. Y ahora os voy a explicar. Domingo de Ramos. No puede entrar la estrella no puede entrar a las 4:30 de la mañana, porque son personas que además incluso muchos de ellos tienen que trabajar al día siguiente. Se ha pasado a un puesto antes. Y yo la puedo podría salir la estrella el sábado, Momento, va a Domingo de dejar Ramos un muy hueco. fácil. segundo, Esteban, escúchame, el Domingo de Ramos segundo, muy fácil. momento, Venga, segundo venga. sobre el Jueves Santo, sobre el Domingo Ramos. Con el tema de que el trenecito que hay por la alfalfa historia, han cambiado a la cena al segundo lugar. Es verdad que yo me imagino que los hermanos de la cena, en un principio, entrar a las 10 o las 10:30 de la noche, bueno, les puede molestar. Pero, ojo, todo el mundo ha adelantado media hora el Domingo Ramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que la gente tiene que desayunar también? Sería lo mismo. Pero por Es el que, bien mira, de todo, por el bien de todo, dicen, nos adelantamos necesito- media hora y la última que vaya a entrar aquí va a entrar a las 2, a las 2:30 de la Mira, noche. Y todo el mundo sale ganando. es que Todo el mundo sale me ganando. llama mucho la atención, mira, pero es que tanto Juan como Esteban han pasado por alto
esa primera reflexión que yo he comentado. Espérate, Sí, no, espera, déjame terminar. Ahora te toca lo tuyo. Le pegan con el tacón a echarle responsabilidades a las hermandades del Jueves Santo y dice simplemente el argumento de Esteban es adelantar la madrugada. Solidaridad de las Ya hermandades está. del Jueves. Pero ¿por qué no nos metemos en faena? Y habla del Domingo de Ramos, que el Domingo de Ramos es muy fácil. Porque, salvando las distancias, perdón, el ejemplo, no quiero permitirme... Es que es muy fácil la liga entre el Betis y el Atlético de Madrid, no. Y después, cuando hablamos del Barcelona y el Madrid, ya nos cuesta más. Esto es igual. Es que el Domingo de Ramos es muy fácil cambiar, es muy fácil. En la madrugada, ¿por qué no hablamos de la permuta real? ¿Por qué no hablamos de la limitación de Nazareno? Eso es, venga, vamos a hablar. El problema está en el Jueves Santo. Que ni Esteban Venga, ni Juan hombre. quieren. Habla de eso. Venga, vamos a tratar el problema. Porque la limitación de Nazareno es lo único de lo que no podemos hablar porque es que no tiene lugar en la Semana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene lugar? Ya lo ha dicho el arzobispo. Un momento. Que lo prohíbe el qué. Cuando lo cambien, cuando lo cambien. ¿Pero que lo prohíbe el que prohíbe? Es que las reglas dicen de todas las hermandades que la obligación de todos es hacer acción de penitencia. Pero y también la obligación, y también la obligación es de ir a los cultos. También lo dice la regla. ¿Y se va a los cultos todos los hermanos? No, también es obligación. También es obligación comportarnos, como católicos. Pero no te prohíben ir a los cultos. Es que tú me quieres prohibir esta acción de penitencia. No, yo a ti no te prohíbo. Yo a ti te digo cuándo tienes que ir. En vez de ir este año, vas a ir el año que viene. ¿Y por qué? Es que yo el año que viene no puedo. Por quiero seguridad. Pero es que me da igual. Es que yo cuando me he hecho hermano ponía que yo podía salir de Nazareno. Pero es que también te obliga a ir a los cultos. ¿Tú vas a todos los cultos? Pero ¿y qué me da? Yo no voy. Pero es que, vale, me parece. Y me obliga. Pero que me parece muy bien. Y me obliga. Pero cuando quiera ir, puedo ir. O sea, que la regla es cuando yo las quiera interpretar. No, cuando yo quiera ir, puedo ir. Cuando yo quiera, entonces. José Manuel, yo antes he contestado puntualmente a lo del Jueves Santo. Evidentemente, de lo que tú estás hablando, y te lo digo aquí abiertamente, yo creo que la madrugada como tal, a medio plazo, va a colapsar. ¿Está claro? ¿Y qué hacemos? Y entonces, por lo menos hay que tomar medidas en la línea de lo que tú estás diciendo, y lo digo aquí públicamente. Por ejemplo, la permuta de hermandades en la jornada, yo creo que hay que hacerlo. Sí, pero el espacio-tiempo, que es el gran problema. Claro, te digo que eso hay que hacerlo. Después, que se abra media hora más o 45 minutos más que se podría hacer en la carrera oficial, eso dilataría un poquito más que pudieran entrar por delante, Nazareno. Por delante. Claro. Entonces, esas dos cosas, por lo menos a corto plazo, pueden subsanar algo. Pero está clarísimo, y lo digo a boca llena también, que a medio plazo, si esto sigue de esta forma, se va a colapsar la madrugada. Pero lo tengo claro. Claro, yo le lanzo la pregunta ¿Ha quedado a mi Juan? postura clara? Perfecto, le lanzo la pregunta a Juan, que dice que quizás Esteban me pueda ayudar. Voy a poner de ejemplo la Esperanza Trinidad porque no es de ejemplo, sino lo que puedo conocer un poco, ¿no? Hermanos, podemos ser 17.000 apros. En la Esperanza Trinidad unos 16.000. Venga, 16, me vale. ¿Cuántos hermanos pueden ser llamados a realizar la estación de penitencia de esos 16? 15. Si yo quiero. 14, si 14, no sé. ¿Llamado en qué sentido? Que puedan realizar la estación de penitencia. Que no sean mayores, que no sean mayores, que cumplan que no sean niños. ¿Cuánto? De esos 16, ¿cuánto? Bueno, ¿La mitad? Pon ¿Más de la un mitad? 80%. 10.000. No sé, con que pongan la mitad ya es una barbaridad. Imaginaros, que esos 10.000, después de estas magníficas salidas y la misión, papeleta de sitio. Voy a salir, ¿ahora qué pasa? Ahí está el problema. Que tú no puedes hacer. Pues se lo puede ser. No, ¿tú crees que tú no puedes aceptar? Es que se lo puede ser. No, es que lo que tú no puedes aceptar es a 16.000 hermanos, pero no le puedes dar servicio. ¿Tú crees que la Esperanza de Triana no va a rentabilizar las misiones lícitamente? ¿Me estás diciendo eso? Igual que no tengo derecho de salir. ¿Me estás diciendo eso? Claro, pero por un motivo justificado. Por el mismo motivo no puedes ser hermano. Por lo tanto, estamos en la misma línea. Tú también prohíbes ser hermano. No, yo no prohíbo ser hermano. Sí, me lo estás diciendo, Juan. Aquí tiene que salir los hermanos. El hermano que no, si no pueden salir, no pueden cumplir las reglas, no puedo aceptar más hermanos. Pero yo no te. Que no puedes. No, cuidado. Ahí sí que te estás metiendo en otro terreno complicado. ¿Cómo que no vas a aceptar hermanos? Porque no puedo. Mira, no me caben. Esto es muy simple. Cuando tú vas a Palacio y le dices, mire usted, yo no puedo hacer esto que usted me dice que debería de hacer porque me lo prohíben las reglas. El Palacio te dice rápidamente, está usted dispensado. Ese es el problema. Ese es la el problema. mejor frase. Ese es el problema de las hermandades de hoy día. Y esas dispensas son las que han provocado estos polvos de las elecciones, con 70.000 candidatos cancelados, que 70.000 candidaturas anuladas. Porque esto ha sido un cambio de rumbo radical para no entrar. Ahí ha cambiado. Ha cambiado rumbo, ha cambiado. Que viene todo lo mismo. ¿Hablamos de elecciones o...? Podemos hablar de lo que tú quieras. Es que el problema es que nos saltamos la regla cuando queremos.
No, esto, como esto, como Estamos no hablando de dispensado, dispensa eclesiástica. Pero que es mira, una figura ¿Cuántos miembros de junta, reiterada. ¿cuántos miembros de junta hace 20 años no se ha dispensado? Pero La cuestión es que, Para no que se- fue- la cuestión es que sabemos el problema que todos Que no se sabemos, cabe, fin. Y no se cabe. No se cabe. Y que la medida es que no cabe otra. ¿Qué medida hay? Vale, Yo ya la he puesto pero sobre la mira, mesa. yo lo he dicho, es un problema de tiempo y espacio. El tiempo se soluciona adelantando la madrugada por carrera oficial 1 hora a las 12 y el espacio autorregulando, que no limitando a los nazarenos, autorregulando. ¿Qué te digo yo? Bueno, pero también los cruces, 4 pero años de también- antigüedad, pero por también ejemplo. una Pero para mí serie es un problema pero menor. Bueno, es un problema menor. Porque no obstaculiza es un problema el primero. menor, es un problema menor porque tú no vas de nazareno, curro. Porque si tú fueras de nazareno verías, como bien dijo antes Juan, que no es que se vaya de 2, de 3, de 4, sino que se va a manifestación. El problema Y que- es espacio-tiempo. y que el palio de la Esperanza Triana arrolla, y porque por la buena fe que hay con la hermandad de, gracias a Dios, del gran poder, y bendito sea Dios, el diputado mismo de la Esperanza Triana, el esfuerzo que hacen los diputados, que arrolla incluso a los últimos tramos Eso es la calle normal, del católico eso es para que normal. pueda Perfecto. cruzar el gran Eso no- poder. y eso es Y no normal. es normal, es lo que estoy diciendo, que hacen un esfuerzo muy grande, ¿sabes quién? Los que están ahí atrás. Mira Esos estas- nazarenos, mira estas imágenes. esos nazarenos de Mira las caras, esos nazarenos mira de las gitanos. caras. Los nazarenos de los Mira- gitanos mira- mira se las han llevado caras. históricamente, y lo digo aquí, los nazarenos de los gitanos se han llevado históricamente media hora, 1 hora, 1 hora y cuarto, Este año, hora y cuarto ha sido, 1 hora y creo. cuarto, parados en la Plaza del Duque. No puede ser, es que no puede ser. Y en ese sentido, lo digo a boca llena, estoy de acuerdo con José Manuel. Sé que es muy complicado la limitación. De hermanos no lo puede limitar. De nazareno. Bueno, pero Veremos lo que ¿por ocurre. qué de Veremos lo que hermano no ocurre. y de nazareno Pero un momento, sí? Algo será. veremos lo que ocurre. Ahora, lo que sí es verdad es que adelantando 1 hora a la madrugada, dentro de unas limitaciones, intentando llegar a un acuerdo con el Jueves Santo como sea, intentarlo. No vamos a entrar en eso ahora mismo, pero hay que intentarlo. Y haciendo alguna permuta, por lo menos a corto plazo algo solucionamos. Pero que es una evidencia que a medio plazo, a largo plazo, Eso es. como esto siga creciendo, esto Seguimos con la se va a tirita, colapsar. entonces. Se va a Seguimos, colapsar, entonces se va a vamos, colapsar. vamos a cambiar otra vez, como estamos haciendo, el recorrido, tal calle, posición, y seguimos con los parches, hasta que esto explote como ha explotado este año. 1 hora y media de retraso. Perfecto. Entonces, aquí hay que tomar medidas serias y no podemos esperar ya al próximo consejo. No. Hay que tomarlas El próximo, ya. el próximo consejo, el problema que tiene que es un poco más de lo mismo. Ya, bueno, pero hay elecciones. Bien. No, yo es que el Bueno, que hay tiene elecciones, es que lo en que el tiene Consejo va a haber elecciones y en principio puede haber 2 candidatos. No, en En principio principio no Los hay. hay, Carlos los hay, López los Brava hay. ya lo ha anunciado. Los hay. Vale. Y Y pues, lo va a de haber- Peña lo hará después de Aquí va Semana a tener Santa. que haber una mesa, porque además esto Por eso he afecta dicho en principio. al Poder Civil, afecta al Ayuntamiento, que ya se ha pronunciado Claro, también sobre este tema, afecta al Arzobispado y afecta a las cofradías de la madrugada y afecta a la Semana Santa en su Correcto. conjunto. Es decir, aquí tiene que A los haber cofrades. una mesa, Hombre. porque es que además, Que evidentemente, obligue, este que problema... obligue al cambio. Que obligue. Sí. Al Claro, cambio. no, Que con obligue. un objetivo, y habrá que poner los medios para que sea, pero que los objetivos habrá que O cumplirlos. que imponga, ¿eh? No, Sin que- problema, no, que imponga. No, totalmente, que se haga un estudio, con las personas correspondientes y que se imponga. Es que no pasa nada por imponer, es que parece que es que están para legislar, están para tomar medidas. Entonces, el Consejo de Cofradía, entonces, ¿para qué está? Pues una de esas cuestiones o de esas funciones y tareas tiene que ser el tomar una serie de medidas, aunque sean impopulares, Bueno, es que hay que José hacerlo. Manuel, ¿no? José ¿Qué otra Manuel, cosa? y una pincelada también. Es que tenemos que ya estamos que cambiar hablando de una tema. historia más. Estamos hablando de la madrugada, pero ojo, que la madrugada evidentemente tiene un catarro gordo, está clarísimo. Incluso a lo mejor una neumonía, fijaros. Pero que hay muchas jornadas que están resfriadas también, ¿eh? Ojo, porque el Domingo Ramos ha tenido que tomar esta medida y sigue creciendo en Nazareno muchísimo. El lunes santo es un hay... mal de la Semana Santa en general. Claro, el lunes santo tiene sus Yo creo que problemas. el único El que martes no lo tiene tiene. problema Y de tú lo miras... Nazareno es el domingo de resurrección, porque nada más que sale el Bueno, resucitado. hay varias Bueno, no de hermandades idea. más suaves. El viernes suave, el sábado es suave, Bueno, pero El el jueves martes, también, el martes y jueves suave. el jueves y el viernes tienen El menos en el problemas. jueves se están dando crecimientos Vale, insospechados. vale. Y está la Quinta Angustia con cerca de 700 nazarenos, que Bien. es algo impensable. Tenemos que ha avanzar. triplicado. Lo Y siento. te digo más, las que aprietan por detrás que quieren entrar. Un amigo mío me dijo también sobre este tema, y para dejar la historia, me dijo, bueno, y hay otras medidas también para espacio-tiempo. Digo, ¿cuál? Pregunté yo. Y me dijeron, oye, las hermandades de negro pueden ir de 3 también. Para. Sí, para, y las de capa para, pueden ir más rápido, Esteban. Para un Es que momento. ese es un tema... Sí, pero escúchame. No, pero eso sí es verdad que Para el un momento. Y ritmo yo de la cofradía debe le ser dije, el mismo. no, porque al cuadril llevaba un sirio. Y después, cuando fui a mi casa, lo estuve pensando. Digo,
Eso es. Y las me de queda, bueno, y las de capa tendrían que ir más más rápido rápido, también. que yo Si soy de todo, el capa. mundo, si todo el mundo puede poner de su parte, pero todo el mundo tiene que poner de su parte. Pero de todas formas, te voy a decir una cosa, si las hermandades de capa por naturaleza corren bastante y hemos visto imágenes de la Macarena. Bueno, sí, pero se hace el acordeón. Yo adelanto a mi cuerpo de nazareno para que el paso tenga más tiempo en campana y luego lo recupero en sierpe. Eso Pero es... hemos visto esfuerzos enormes. Bien, Yo he visto- tenemos que avanzar, ¿vale? Este tema ya está concluido. Vamos a ver, el tema de las elecciones. En el último año, 4 elecciones han sido aplazadas o impugnadas. Los panaderos, los estudiantes, la Iniesta y recientemente San Gonzalo. ¿Qué está pasando en las hermandades y qué os parece lo que está sucediendo? Pues yo creo hay un desajuste total frente a los evangelios, a las reglas de la hermandad y sobre todo de las hermandades y sobre todo al sentido común. A mí me da pena, pero sobre todo me da mucha vergüenza. Me da vergüenza, es vergonzoso. Es vergonzoso todo lo que está ocurriendo, todo lo que lleva ocurriendo años atrás. No son hermanos los candidatos, son rivales. No son hermanos, son enemigos. Está el bueno y el malo. Cuando al revés es hacer todo lo contrario a aquello que van a gobernar o a aquello que van a dirigir, ¿no? Que es una hermandad. Son hermanos, pueden presentar sus alternativas, sus proyectos de una manera... Pero claro, es que también todo esto entra el factor estatus social, que hoy en día, pues claro, está en una junta de gobierno, yo creo que algunos se creerán que van a heredar hermandades. No, pero es que empezaron siendo presidentes del grupo joven y ya hay alguno que otro que saluda al Papa, al Claro, presidente pero del porque gobierno en la propia o junta- al rey. A lo que iba Ojo, justo, es justo que era, ojo, justo a lo que iba Ojo. a decir. Tanto empiezan en la candidatura y terminan en la propia junta de gobierno. Tienen sus perros de caza, que ellos nombran y se dejan nombrar para que se haga ese trabajo sucio, para que se haga ese trabajo. Mira que yo creo en las redes sociales, creo en la tecnología, pero claro, ahí utilizan esa vía de información para hacer esto que es bochornoso. Y frente a esto, ¿qué ocurre? Pues frente a esto la Iglesia mira para otro lado. La Iglesia mira para otro lado. La Iglesia, un poco lo que estábamos diciendo en el ejemplo de antes, no toman decisiones. Eso es, me parece de verdad, es que no encuentro calificativo para definir lo vergonzoso, lo penoso, y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero insisto, en la misma línea que antes, tomar decisiones. Hay un departamento jurídico. No, es que el problema ¿Dónde está? Es que el problema es que es arbitrario. Que le da igual. No, es que es arbitrario encima. Toma decisiones dependiendo de quiénes sean. Y ese es el problema. No se ha visto, ¿no? Hombre, Este que verano. Se ha visto. Se ha Ahí visto lo este tiene. verano, ¿no? Este hombre... nadie Pero sabe yo quiero hablar sobre todo de las hermandades. Me parece interesantísimo el hilo de José Manuel y el debate que él plantea. ¿La Iglesia debe intervenir, sí o no, Cutiño? Yo pienso que debería de intervenir lo menos posible, porque además es lo que hemos preconizado los cofrades a lo largo de 6 siglos de historia. No queríamos a la Iglesia metida en los asuntos de las hermandades. La Iglesia nos sigue dando unas herramientas, nos da unas normas diocesanas, nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que actuar, y somos nosotros los que reventamos el invento. Y cuando nos peleamos con nuestros hermanos, entre comillas, porque aquí los fraternales abrazos con el puñal escondido en la manga cada vez se estila más. ¿Qué imagen pues, estamos dando? bueno, pues probablemente la de personas humanas con todas nuestras debilidades, con todas nuestras ambiciones, con todas nuestras miserias, que las volcamos en un espacio en el que nos creemos alguien, porque el problema es que en esta ciudad nos creemos alguien cuando formamos parte de esa casta. Pero es que son yo, los oficiales, pero me los duele ya la boca, oficiales. Pero al me final, duele ya la yo- boca de repetir Una esto pregunta, en todos ¿queremos los que programas. intervengan o no? Porque para unas cosas sí y para otras no. Yo la bicha dentro, la bicha Juan. fuera. Mira, Guau. hemos defendido durante... hemos Una forma de defendido hablar. La durante bicha, la bicha. siglos- La bicha. Hemos defendido durante siglos la independencia de las cofradías frente al poder eclesial. Pues está claro Estamos- que no, de hecho, que lo dice sabemos. gente tan con la cabeza tan bien amueblada como Isidoro Moreno, te dice que nunca han estado las cofradías de Sevilla tan intervenidas en su historia por el poder eclesial como ahora. Y cuando nos dan cancha, les demostramos que es que tenemos que estar intervenidos. Porque somos incapaces Pues de tenemos que resolver estarlo, nuestros problemas. Cutiño, tenemos que estarlo. Los jefes. Porque Más nos lo pruebas ganamos, quieres. porque nos lo ganamos. Más pruebas Pero es quieres. que no Revisa de qué tendría hemos que ser comenzado necesario. hablando este programa. Es que vamos de impugnación en impugnación, Claro, vamos de recurso pero en recurso, ¿Por qué? vamos de ¿Por problema qué? en ¿Por problema. qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no somos capaces de asumir... Pero que no nos damos cuenta de una cosa. Porque que sea queremos, otro quien diga porque el quiero sentido, porque lo quiero dirigir porque yo. quiero ganar yo y no el otro, y voy a hacer todo lo posible para que gane yo y no el otro. Desgraciadamente, Pero todo lo cada vez posible. Y más- al hilo de lo que ha dicho José Manuel,
y tiene toda la razón del mundo. Es que lo de hermanos es una cosa que se presupone, pero la película es que ni en las más grandes, ni en las hermandades más grandes, realmente hay 20 personas capacitadas para dirigirla. Imagínate 40. Imagínate en las más chicas. Imagínate claro. Venga, Esteban. A lo que voy es, tío, tenemos que ser conscientes, y termino con esto, perdón, Esteban. Tenemos que ser conscientes de la realidad y de la exigencia que tiene ser un miembro de Junta. Tenemos que ser conscientes. Y cuando seamos conscientes, hacer actos de conciencia, valga la redundancia, y decir, yo estoy preparado para eso. Bueno, yo quería decir sobre esto 3 cosas. Lo primero, yo creo que el hecho de que la Iglesia intervenga, el típico, lo que se habla históricamente del baculazo eclesial, yo no lo veo bien. Yo creo que el hecho de que la Iglesia tenga que intervenir en algunos casos, y algunas veces interviene, yo creo que es un signo de inmadurez total por parte de las hermandades. Deberían ser lo suficientemente espirituales, tener un sentido de hermandad todos, un momento, una utopía. generoso, Eso ya es una utopía. Vale, muy bien, Eso pero es una deberíamos utopía. de ser, bueno, pero te digo mi opinión, Sí. Por lo menos mi opinión, Sí, ¿no, sí, Curro? sí. Bueno, vale. Entonces, en mi opinión, yo creo que la Iglesia no debería de intervenir. Y estoy de acuerdo con la postura de Cutiño, que debería intervenir lo menos posible. Hay veces que tiene que intervenir, pues evidentemente. Y yo voy un poco en la línea que dice Curro. Esa es la teoría. Pero- Eso lo pero sabemos. Ahora lo viene segundo. El hecho de que haya. la realidad. El hecho de que haya. Y en el caso de la Iglesia de Sevilla ahora mismo, el delegado de Hermandad y Cofradía, Marcelino Manzano, es sabedor, conoce el día a día de las hermandades de la A a la Z. Ha vivido ese mundo de las cofradías y sabe de lo que hay. Cuando no se interviene, cuando no se hacen cosas, tiene que haber, y no estoy en su despacho, tiene que haber determinados motivos para que eso no ocurra. Y yo confío plenamente en él. Lo digo aquí a boca llena. Pero una bueno, pregunta, termino lo otro que iba a decir. estamos hablando? Sobre el tema de las distintas candidaturas, evidentemente no es lo mismo en una hermandad que tenga un censo de 1000 hermanos que haya 3 candidatos, Vale, que en una hermandad venga. que tenga un censo de Pero 16.000 que tengan 2 candidaturas o 3 candidaturas. pero- No es lo mismo, pero un momento. El hecho de que haya varias candidaturas en una hermandad es nos pongamos boca arriba, nos pongamos boca abajo, es un signo de viveza de la hermandad. Ahora bien, ¿quién se presenta? La Junta ¿Cómo se Electoral. puede hacer? ¿Cómo Vamos. lo puede hacer? Historia. Estamos de acuerdo que todo el mundo podíamos poner encima de la mesa todas las deformaciones que tenemos las propias hermandades, pero un signo de viveza. Y lo digo porque ha habido hermandades que no tenían un candidato para ser hermano mayor. No había un candidato para ser hermano mayor. No lo había. Ayer, aquí en Sevilla, y yo recuerdo incluso en Veracruz que hubo algo parecido, que no había un segundo candidato. En el Cristo Burgo ha habido una serie de problemas. No en todas las hermandades ha ocurrido, pero que ha ocurrido aquí en Sevilla también. Así que el problema no va en una o en otras hermandades, o sea, en todas las hermandades, sino que hay hermandades y hermandades. Yo puedo resumir. Entonces, y para terminar, lo que quería decir es que tendríamos que entre todos poner de nuestra parte para que esa viveza, encauzarla desde mi modesto punto de vista, para tener la suficiente madurez para que esto entre todos lo llevemos adelante. Como nosotros tengamos aquí un baculazo continuo, Pero- las hermandades, pero que el las problema- hermandades- un las segundo. hermandades perderían Sí. su sitio. Pero yo tengo que lo resumir perdería, para daros el paso. tempo de la iglesia nada tiene que ver con el tempo de las hermandades. Las hermandades tienen un tempo mucho más asociado a la sociedad que nos ha tocado vivir, con sus virtudes y con sus defectos. Bien. La iglesia deja pasar Pero deja pasar y siempre gana. Por eso está donde está en este mundo, después de 2000 años. Los panaderos, la Iniesta, los estudiantes y San Gonzalo. Qué casualidad, digo yo que será casualidad, que la perjudicada, la impugnada siempre sea la candidatura alternativa, la de fuera. ¿Qué Porque somos casualidad? humanos, porque ¿Qué somos, casualidad? porque Sí, somos Esteban, humanos y qué nos podemos casualidad. equivocar. Sí, Mira, pero- Sí, Curro, siempre no, lo te mismo. podría hablar de cada Yo- caso. yo Te quiero- podría El hablar de problema cada es que no caso. somos Yo- tontos. a mí El me problema gustaría es, saber- un segundo, la Junta Electoral. Estos son los problemas que se están encontrando las candidaturas en las hermandades. La Junta Electoral la designa la Junta de Gobierno. Y muchas veces la Junta de Gobierno tiene una junta favorita que es la continuista que se presenta. Y por eso creo que muchas veces la perjudicada es la alternativa, porque la Junta Electoral está formada con intereses de la actual Junta de Gobierno.
Está claro Yo- que es yo- una herramienta o no, más de yo poder, soy- ¿no? Es Está una claro, herramienta ¿no? de poder Está que clarísimo, está ¿no? en manos de la Junta que en ese momento está ejerciendo. Yo quiero Con lo hacer un cual, par de reflexiones, Si eso Cuti. no es así, al menos siempre existe la duda de que sea Qué así. casualidad, digo yo, qué y es verdad casualidad. que ejemplos recientes hemos tenido en los que siempre era Siempre, qué esa casualidad, Junta hombre. alternativa la que se veía perjudicada por decisiones no muy ponderadas de esas juntas electorales. Pero al final es cierto que tiene que haber una herramienta objetiva, que deberían de ser esas juntas electorales, copia de lo que son las juntas civiles. Eso es la primera vez que he escuchado yo eso, que en las hermandades existe una junta. Normalmente Eso en tiene algunas, que ¿no? existe, Existe en todas. Eso yo si no creo existe que- una junta electoral, existe al menos Hay un una secretario que es el que delegación. da el trámite, perdona que Y te si- diga, y si no- y si cuando no- el trámite lo aprueba la Junta de Gobierno, Pero lo es que, aprueba Juan, el cura y va al obispado, vamos. todavía más complicado cuando es el propio secretario que de no la hay Junta. una- Pero, electoral. vale, pero si es el secretario, aquí hay ventaja por parte, no, porque no, no, si es el, no, bueno, no, pero Juan, quiero decir que vamos a hablar como vale, realmente pero, es, ¿no? pero, Digo, estamos pero hablando de si, una junta pero electoral. quien organiza las elecciones es el secretario de un teniente hermano. Curro, ganar unas Sí. elecciones desde fuera es imposible. Bueno, Cabrero la ganó, ¿eh? Vale, una vez, pero es muy difícil. Pero, vale, pero ¿Quién maneja el censo? ¿Quién maneja los contactos? Y en los ¿Quién estudiantes hasta la han los ganado, hermanos? ¿eh? Bueno, Los eso es estudiantes la han ilegal, ganado. manejar un censo Sí, electoral. pero- Pero es a la lo que voy, realidad, pero manejable. Juan, pero es que esto es muy grave. Es decir, si un secretario administra las elecciones de un teniente hermano mayor que se presenta de su misma junta de gobierno, está claro que el teniente hermano mayor tiene ventaja porque tiene relación directa con quien administra y gestiona estas elecciones. Está claro sobre la junta alternativa. Mira, José Manuel. es normal y yo creo que incluso creo que es natural. Natural me refiero no a nivel positivo, sino natural porque es la tendencia que el que esté en el poder, eso pasa igual que las elecciones, el que está pues siempre tiene un pequeño factor de favoritismo, no favoritismo, sino un factor de ese plus, ¿no? De ese más. Pero que me da igual ni junta electoral, ni secretario, cuando se va a presentar los papeles se va a Palacio, ¿no? ¿No? Esteban. Bueno, hay trámite presenta, previo, no, se presenta, José Manuel. presenta en la- Hay que tener en cuenta. Sí, hay pero una- Después hablar de un hay caso una en cuestión concreto. que a veces se Se- nos Se escapa, presenta ¿eh? la propia hermandad. Se- Tiene que dar de entrada la hermandad, Sí, pero- Yo Sí, te lo sí, cuento, sí, ¿no? sí, sí. La Secretaría de la Hermandad tiene que dar entrada a la documentación que se le pide a cada candidato. Correcto. Y ahora Y cada hermandad- validarla. Y Claro, y validarla. cada Y ahora, hermandad, vale, tiene, bueno. cada hermandad tiene un proceso, pero Y después con la esa documentación, validación está ahí. Sí. Y te voy a poner un ejemplo. Pero no, pregunto. después te lo no, pongo yo sí, si quieres. y después de esa validación, ¿dónde se va? Porque a Palacio se tiene que presentar algo, ¿no? ¿O no? Claro, se ahí presentan voy. las candidaturas. Pues y eso esa es lo que yo voy. candidatura que está elevada. Entonces, Si no las presento a Palacio porque no está validada la pues candidatura, ahí tiene que pues estar la queda- iglesia. queda exenta. Pero Ahí tiene que estar la cuidado, que iglesia. además en esa- Me da igual es que en esa ahí validación tiene que estar se la supone iglesia. que tiene que Yo- intervenir la dirección Pero espiritual de la ahí a lo que hermandad voy. también, ¿eh? ¿En qué mundo estáis viviendo, tío? De verdad. ¿eh? Existe una, No, Cuti. una intervención Ahí voy, ahí de voy. la Iglesia en ese proceso que en unos sitios se la toman más en serio. Claro, porque y eso he dicho que cada no, y hermandad- hacen Algunos una sitios no. valoración ¿En qué de país idoneidad vivimos? A mí y me en gustaría otros no. saber qué cofradías viven ustedes. ¿Qué miembro de junta se presenta y no lo sabe el párroco? Ninguna, leche. Vamos a decir claro. Ninguna. ¿Y pero a mí no me vale con que lo Estamos hablando sepa. de la autoridad eclesiástica párroco, como es- párroco no. Sí, el Estará párroco. hablando Del director espiritual. espiritual. No Que tiene al por qué fin, ser el párroco. 90% de las veces es el párroco. Vale, venga, Vale, vamos da al igual. fondo, bien. A lo que voy es, estamos hablando de que las hermandades, de que si Palacio, que si la autoridad eclesiástica, cuando los sacerdotes encargados de las hermandades, bien sea el párroco, el director espiritual, como lo queramos llamar, de toda la vida, y lo siguen haciendo, Tampoco es objetivo. son los que van Tampoco- diciendo, oye, el por director aquí, espiritual este tampoco es hombre, una persona por aquí. objetiva, tampoco me Bueno, vale. pero es, es no el me vale. responsable. Me vale el departamento jurídico del arzobispado, que es el que tiene que estar presente, ni pertenece No, a una pero que a ti junta no ni te a vale, otra ni a pero otra. que al final- No, hombre, vale, por eso que al digo mi final- opinión. Al Digo, final, claro, a mí no me final- vale a mí. al Claro. final te recuerdo que Claro, a el mí dueño no. del cortijo es Mira. el párroco, ¿eh? Que Bueno, sí, que muy bien. Pero que el párroco también es pero que partidista. no, pero que es el dueño del cortijo. Pero que De también es todas maneras- partidista. de todas Pero hay maneras- cortijos en las hermandades, Esteban. Hombre, hay personas que quieren tener un cortijo en sus respectivas hermandades. ¿Y existen en las hermandades? ¿Lo existen? Y bueno, no solo existen, lo quieren en muchos casos perpetuar. ¿Y de qué va eso, de un cortijo? Bueno, pues eso va de que la hermandad es mía y me voy a perpetuar sobre lo que yo tengo alrededor mía. Y eso es un problema
Y pasa en muchísimas hermandades. Hay Familias, muchas ¿no? hermandades, Y familias. muchas hermandades donde hay familias, donde hay familias que se creen lo Que ha sido hermano mayor, el padre, el abuelo, el tío abuelo. Bueno, pero ya no solo eso, en los propios cortejos de las hermandades está representado en cargos de referencia muchas familias suyos, ¿y la en los cargos internos No, de la para propia controlar hermandad. todos los estamentos, ¿no? Para controlar todos los estamentos de la hermandad. Pero Pero el problema no es que pase en una hermandad, ¿qué opinas? es que está Tampoco. pasando muchísimas hermandades. Sí, claro, es que ya es la tónica, los cortijos. Bueno, pero verá, los cortijos también se montan porque los hermanos lo permiten. Afortunadamente en las hermandades. Porque cada uno. Yo siempre, pero Por eso hay que votar 4 años. Cada 3 o cada 4 yo años. siempre digo que cada hermandad tiene lo que se merece. Cutiño, porque se está demostrando recientemente que a muchos de nosotros nos importa más el carguito que la Virgen. Pero mira, y no hay que decir nada más, ¿verdad? claro. Y no hay que explicar de quién estamos hablando, ¿verdad? Cuando tú arañas un poquito y cuando aparece la candidatura con su programa, te das cuenta de que al final es un quítate tú para ponerme yo. Bueno, también, no también es es otra verdad, cosa. también es cierto. No hay grandes diferencias. fuera Es que yo lo voy a hacer mejor que este. Claro, eso es o es que ahora me toca a mí, o es que tú me tenías, o es que no me has Quítate tú dado la pa' bocina ponerme que te he yo. pedido Quítate tú y pa' ahora ponerme te voy a demostrar dónde vas ahí tú, que vas Es ahí con verdad. una Hay varita. muchos intereses, hay muchos Al intereses final personales, muchos intereses personales. Te reúnes con el alcalde, te reúnes con los presidentes de los empresarios. Te hablan por la calle, que si no estás en la hermandad no te habla nadie. Claro, Pero vamos a decir claro, no. El ego. Eso sales en Arcielo y te para todo el mundo. tío. Exactamente, pero aquí, escúchame, esto sí que es exclusivo. Aquí, cuñado no es cualquiera, ¿eh? Hombre, Escúchame, Cuñado no es cualquiera. exclusiva es la oferta de Deimplan porque nos encontramos en el mes de la ortodoncia invisible. ¿Esto qué significa? Pues que ustedes van a Deimplan y tienen nada más y nada menos que que 500 euros de descuento. Nos lo dijo Triana Valderrama la semana pasada, que trabaja en Deimplan Amate, y lo recuerdo yo va terminando octubre, va terminando esta promoción, pero todavía hasta final de mes puedes ir a Deimplan y llevarte 500 euros de descuento en tu ortodoncia invisible. Así que ya lo saben, Deimplan siempre con Al Cielo. Juan López Vera, muchas gracias. Muchas gracias, Curro. Nos vemos este 1 de noviembre en Cantillana con la Asunción y en Triana con la Esperanza. Y a disfrutar. Muy bien. Cutiño, muchas gracias. Arcielo de la Asunción, Curro, ¿qué es lo que toca? Y de Triana. Y de Triana Con también. la reina de Triana. Muy bien. José Manuel, lo mismo digo. Gracias. A vosotros, claro que Un sí. placer. Igualmente. A ver si te pasas por Cantillana a conocer a la Asunción. Pues mira, no lo descarto. bueno, Claro, lo que no sé descarto. es que en Triana vas a estar con nuestra Esperanza. Eso no tiene la menor duda. Oye, ya mayoría, ¿eh? José Manuel, Esteban y yo, 3 hermanos de la Esperanza de Triana. Digo, Como es En el otro lado del arco está Romanov, Andrés Luque, Andrés Luque, Nolasco. Nolasco y no sé si Francis también. Sí, bueno, Francis. Sí, a ver, Francis es difícil que no esté en una. Es hermano también de la Asunción. Es verdad. Nos vamos, Esteban, muchas gracias. Oye, Al que por cielo cierto, con la Francia esperanza, está siempre la al cielo. esperanza. ¿no? Siempre la esperanza. Nos vamos, nos tenemos que ir al cielo con la esperanza, siempre lo decimos, hoy lo repetimos, tengan la amabilidad de ser felices porque este sábado sale la Asunción en Cantillana y la Esperanza en Triana. Buenas noches.